Vamos a hablar un poco de lo que implica la protección de datos, sobre todo a raíz de la normativa que seguimos llamando nueva, pero es bastante vieja. Yo voy a explicar un poco la parte legal sin ser demasiado técnica, porque creo que puede ser aburrida, en mi opinión. Y José Antonio se encargará de explicar un poco más la parte tecnológica, las implicaciones que tiene y las recomendaciones que se da a nivel de empresa, ¿vale? En lo que yo me voy a centrar es un poco lo que ha implicado la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos, que es a nivel europeo. Luego, como sabéis, en España se ha traspuesto ya en diciembre, o sea que ya es plenamente aplicable y ya rige todos los tratamientos que se lleven a cabo en España y, por supuesto, los que se hagan con Europa. Y vamos a ver qué implica y en qué se diferencia del régimen anterior, en qué hay que poner detalle, en qué hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que a veces a la gente la protección de datos le suena más a mera burocracia, o sea, en el sentido de que ahora nos estamos contaminando un poco de no, hay que tener cuidado con esto, cuidado con el DNI, cuidado con los nombres, cuidado qué haces con esta hoja, cuidado que le mandas este email. Y quiero centrarme en por qué es importante, o sea, que quede claro que realmente la protección de datos es vital. En primer lugar, es un derecho constitucional. Entonces, está reconocida en nuestra Constitución del 78 y por eso hay que ponerle especial atención, ¿vale? ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra intimidad. A lo mejor no nos damos cuenta cuando estamos tratando datos en la empresa, por lo menos a mí me pasa que José Antonio me dice, cuidado con este email, cuidado con lo que haces, ¿dónde vas a guardar esta hoja? ¿Cuánto tiempo lo vas a guardar? Y yo digo, ay, mira, qué pesadilla, yo hacer mi trabajo. Pero claro, cuando me afecta a mí, cuando Vodafone me llama 7 veces, cuando hacen con mis datos lo que sea, luego iremos viendo ciertos casos que se producen en el día a día, ya digo, vale, no, es que esto es realmente importante. Y lo que hace la reglamentación es darnos poder sobre nuestra información y lo que se hace sobre ella, ¿vale? El dato personal per se es un valor, o sea, es el nuevo, lo que llaman el nuevo petróleo. Yo creo que no nos damos cuenta, aceptamos cookies, aceptamos políticas de privacidad, hacemos tal, y lo que se hace con nuestra información es brutal. O sea, voy a traer aquí, he traído un montón de noticias para ilustrarlo. Aquí quiero hablar del caso de Cambridge Analytica. O sea, que realmente lo que se hizo con los datos de Cambridge Analytica salió con Facebook para incidir nuestro voto. Y, bueno, ahora Mark Zuckerberg está siendo perseguido por ello, pero realmente lo que se puede hacer es influir en el mundo para ya no solo eso, o sea, es un negocio brutal. Se financia Google, se financia Amazon, etcétera. ¿Quién está en remoto? Pero nosotros hemos quitado el sonido, eso sí lo habían quitado. Vale, perdonad lo que se remoto. Vale, entonces, pues un poco entender la importancia del dato como fuente principal de lo que va a ser el negocio de este siglo y de los próximos, ¿vale? Realmente, si nosotros tenemos servicios gratuitos, entended que es porque nuestros datos valen dinero. O sea, Instagram es gratis porque nuestra información vale dinero y es de lo que se financia Instagram, lo mismo con Facebook y en general lo mismo con todo. Por eso es importante que entendamos la importancia que tiene el dato y la importancia que tiene protegerlo, porque es un arma de doble filo. Realmente luego iremos viendo, yo soy una apasionada de esto, ¿vale? Y lo que se va a hacer con los datos va a ser criminal. O sea, quiero decirte, luego los servicios van a depender de toda la información que tienes en las redes, pues te van a dar ciertos créditos, que ya veremos noticias de eso también. Podrás ir a ciertos colegios, podrás comprar ciertas casas, etcétera. Entonces, cuidado con lo que aceptáis y protegerlo. Vale, a nosotros nos otorga poder. O sea, el reglamento, aunque nosotros creemos que es mera burocracia, yo tengo poderes. A mí me reconocen más derechos, la normativa, y yo puedo ejercitarlos para que Vodafone no me llame. Yo lo he hecho y me han dejado de llamar. O para pues ya no te sacando. Yo aquí quiero sacar una noticia que ha salido recientemente hace poco, ¿vale? Ha salido la tarjeta Apple Card con Apple y Goldman Sachs, que es banca. Entonces, lo que ha venido detectando la gente, entre ellos el cofundador de Apple, es que concede más créditos a los hombres que a las mujeres. O sea, quiere decir, la cantidad de crédito que está dispuesta a concederte Apple Card es mayor si tú eres hombre, independientemente de las condiciones económicas de la mujer, porque Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, dice, mujer, cobra lo mismo que yo, tiene los mismos bienes que yo, estamos igual de forrados, imagino, pero a mi mujer le dan un tercio menos de dinero también. Entonces, son algoritmos discriminatorios, los algoritmos son muy peligrosos, quiere decir, es el futuro, Instagram funciona pero son muy peligrosos, pueden ser discriminatorios. Bueno, no puedo salir una noticia, pero que sepáis.
cuidado porque no os va a conceder demasiado crédito. Pero además, lo que nos da la normativa, por así decirlo, es poder sobre nuestros datos. O sea, ¿qué opción tiene la mujer de Steve Wozniak para que deje de hacer eso? Oye, tengo un derecho de posición. Entonces digo, no, ahí me tienes que dar esto, tienes que eliminar mis datos, etcétera, etcétera. Aparte, que el algoritmo se alimenta por sí solo. Entonces, ¿qué datos has almacenado de mí para que a mí me concedas un crédito menor? O sea, es un poco complicado y la dimensión de la protección de datos es muy profunda. Aunque nosotros veamos la primera capa, que es decir, no almacenes el DNI, no escribas en papel, no imprimas, usa los PDFs, o sea, es muy, muy, muy profundo al nivel que llega todo esto. Vale. ¿Y qué implica el reglamento de protección de datos y por qué estamos todos tan asustados? ¿Vale? ¿Por qué la gente se vuelve un poco loca? Y lo vemos en todas partes, las políticas de privacidad, y todo el mundo quiere cumplir, y todo el mundo tiene como una especie de pánico generalizado hacia esta normativa. Primero, porque no es fácil de cumplir, ¿vale? Porque lo que pasaba en la normativa anterior es que ellos te decían, mira, si tú tienes esto, esto, esto y esto, cumples con la normativa, estás fuera de riesgo de sanción, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Que se instala el principio de proactividad, que es, tú haz, y yo ya, cuando salga un problema, te digo si cumples o no. ¿Qué pasa? Tú haz, ¿qué hago? ¿Hasta dónde hago? ¿Cuánto puedo hacer? Quiero decir, tengo que hacer hasta tal punto que no se ponga en riesgo la operativa de mi negocio. O sea, quiere decir que no puedo hacer tanto de tal forma que se ralentice lo que yo hago en el día a día, que probablemente pase, pero claro, como no te dicen qué es lo que tienes que hacer y tú cuanto más quieres hacer, más te limitas, etcétera, etcétera, es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Vale? Pero ese es el problema, que es la responsabilidad proactiva y que no haya parámetros claros de cumplimiento. Luego, por otro lado, hay más riesgo, efectivamente, porque la tecnología va a un ritmo que las normas no van. Entonces, cada vez hacemos más, cada vez vamos más allá, cada vez se une la tecnología en este sentido y no es suficiente. O sea, quiero decirte, yo tengo tratamientos que están aquí y la normativa me exige esto, entonces, quiero decir, no es compatible, porque ralentiza muchísimo todos los procesos internos y externos y los servicios que queremos dar en todos los negocios. Aunque creamos en el negocio más antiguo, más básico, que es aplique cero tecnología, también ralentiza mucho la protección de datos. Yo aquí quería hablar, a ver si sale la noticia, de, por ejemplo, Amazon sacó lo que es un algoritmo para los procesos de selección, porque claro, Amazon tiene, o sea, cuando abre una plaza, pues le llegan un montón de currículums. Entonces sacó una especie de programa, bueno, pues tampoco se puede ver. Luego yo os lo pasaré, que están con los hipervínculos. Sacó una especie de programa que le llegaban 80.000 candidaturas y seleccionaba los 5 mejores currículums. ¿Qué pasaba también? Que prefería a los hombres que a las mujeres, independientemente del currículum que llegase. O sea, el algoritmo aprende de sí mismo y aprende que el sesgo, o sea, aprende un sesgo inconsciente, entonces seleccionaba currículos de hombres. Ya Amazon se responsabilizó de aquello y lo tuvo que cerrar, etcétera. Pero bueno, que en la medida que creas algoritmos que aprenden por sí solos, los sesgos también lo aprenden. Aunque creamos que una máquina es perfectamente objetiva, no es cierto, porque si tú, por ejemplo, al algoritmo le enseñas que de ingenieros te llegan 80 currículums de hombres y 20 de mujeres, aunque en 3 años le lleguen 50 y 50, va a preferir a los hombres, porque lo aprende de sí mismo. Entonces, un poco los riesgos que yo quiero señalar, y que luego las multas son muy altas, no que tengamos miedo, porque las multas que impone el reglamento, las que sacó en su día, llegan hasta 20 millones de euros. Esto luego en la práctica no está pasando, que ya sacar otra noticia también, en España ya se le han impuesto multas en ese sentido, la más alta se le imponen a la Liga por 250.000 euros. Y lo que hizo la Liga es bastante grave realmente, porque ellos lo que tenían era una especie de contrato como Movistar en el que yo estoy en el bar y pues accedes a mi cámara y a mi micrófono, entonces tú sabes si en el bar tienen señales pirata o no, cuando yo no he consentido que nadie se meta en el micrófono a escuchar nada, ¿no? Pues 250.000 euros me parece poco para la barbaridad que era aquello. Pero bueno, estos son los principales riesgos y yo creo que es donde se crea esta alarma generalizada en esto y los medios que decían el RGPD hay que cumplirlo, etcétera. Vale. Yo quiero hacer un poco una introducción de lo que viene siendo los términos básicos de la normativa para que quede un poco más claro este esquema. ¿Vale? El problema de dato personal que no pasaba con la normativa anterior es que ahora dato personal es básicamente todo. O sea, porque dato personal es toda información sobre una persona física identificada, que puede ser mi nombre, mi DNI, o identificable. O sea, todo lo que me haga identificable también es dato personal. Por ejemplo, las cosas que está haciendo Alexa.
yo no podría pensar que las camisetas que yo uso puedan ser dato personal, pero Alexa va a llegar un momento en el que analiza toda tu casa y todo eso se lo va pasando a las empresas y va a decir, por favor, Gatti tiene una camiseta de los Rolling Stones, recomiéndale esta música, recomiéndale estos conciertos, recomiéndale tal, entonces va a estar todo interconectado y mi camiseta va a ser un dato personal, porque lo estoy usando como para identificarme. Problemas que se plantean a nivel empresarial, que para mí es lo más complicado y lo que más me ha costado entender a nivel empresa. El email corporativo es dato personal. Antes no lo era. Se entiende que yo estoy en un contexto empresarial y necesito usar tu email. Quiero decir, no te voy a mandar spam, voy a hablar de trabajo, ¿vale? Pero como tal de identificable, realmente yo ya con tu email sé que trabajas en AT Sistemas y que eres tal persona, y además, como me contestes, probablemente sepa tu cargo, también. Luego, la ley española la han intentado arreglar, pero no lo ha conseguido, porque ha dicho que, vale, sí, es un dato personal, pero está legitimado por el interés legítimo. Me da igual porque es legítimo, vale, no te voy a pedir consentimiento para usarlo, pero te tengo que informar. Entonces, eso ya lo veremos un poco más adelante, pero realmente, eso es a mí lo que a nivel empresa, lo que más problemática me plantea, que la tarjeta de visita. ¿Qué pasa? Pues en principio sería dato personal, ¿vale? Pero sí, que estamos en un punto en el que dato personal es básicamente todo. Luego diferenciar a efectos prácticos está el dato personal ordinario, que puede ser mi domicilio, etcétera, etcétera. La camiseta también sería ordinario. Y el especial, o que está especialmente protegido por la normativa, que ya estamos hablando de orientación sexual, religión, afiliación sindical, datos biométricos, la huella dactilar, que se está planteando problemas de cara a los registros de jornada, que la gente dice, pues pongo la huella y ya está. Ya, pues ya es un dato especial. Y luego acarrea más problemas de cara a generar documentación para cumplir con la normativa. Los datos biométricos y las condenas e infracciones penales serían los especiales, los demás todos ordinarios. Vale, y tratamiento también aquí hay un problema, porque tratamiento también es todo. Quiere decir, tu tratamiento piensas, oye, mira, pues yo tengo un Excel, que almaceno cosas y luego hago no sé qué, hago una campaña de mailing, y evidentemente estoy haciendo un tratamiento. Tratamiento también es almacenar información. Almacenarla en un cuaderno, almacenarla en el servidor. O sea, tratamiento es prácticamente todo lo que se haga con los datos. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar que implique datos personales es un tratamiento. Entonces, se aplica el RGPD y ya tienes que estar un poco con todas las obligaciones que implican este sentido. Porque si no me dicen, no, es que yo con los datos no hago nada, ¿no? A mí me traen un currículum aquí a recepción, lo cojo y lo destruyo. Ya has hecho un tratamiento, que es la destrucción de la información. En fin. Es un poco demasiado exhaustivo. Yo creo que, bueno, yo creo no, realmente esto se hace a nivel europeo porque se tiene un pánico a las grandes, a Amazon, a Google, a Facebook, etcétera, y lo que quieren es pararle los pies, no saben cómo hacerlo y crean una normativa muy exhaustiva y muy específica. ¿Pueden pararles? No, pero al menos pueden sancionarles, que ya les ha pasado. Vale, interesada en definitiva soy yo, es la persona a la que se refiere la información de carácter personal. El responsable sería la empresa que los trata, pero aquí hay una especie de diferenciación, ¿vale? El responsable es quien los trata y decide sobre los fines y los medios del tratamiento. O sea, AT Sistemas será a veces responsable, mi empresa a veces es responsable. Si yo, por ejemplo, llevo un caso del despacho, pues mi empresa es responsable de esos datos de la persona. No siempre es el responsable, a veces es encargado, ¿vale? Pues, por ejemplo, nuestra empresa pues deriva el servicio de prestación de nóminas a otra empresa. Ahí sería encargado, porque quien decide es mi empresa. O sea, tienes que darme las nóminas todos los meses del 25, tienes que ingresarlo aquí, tienes que hacer tal, lo decide mi empresa, pero quien lleva a cabo el tratamiento, que es una especie de externalización del proceso, sería encargado del tratamiento. Esta persona, ahora lo veremos, tiene que firmar un contrato específico, que es un contrato que no sé si habéis visto, se repite hasta la saciedad. Y luego el personal cuenta que si los trabajadores, pues yo para mi empresa, quiere decir que tienes que tener una especie de cláusulas de confidencialidad y que esté regulado. Os voy a enseñar. Este sería un poco el organigrama de la responsabilidad, ¿vale? Que esta sería yo con mi DNI y mi nombre y apellidos y mi dirección y mi número de cuenta, etcétera, etcétera. Esto sería mi empresa que me contrata a mí, por ejemplo, y está tratando mis datos para la relación laboral, para darme la nómina, etcétera. Aquí el servicio de nómina. Y, por ejemplo, si hubiese otra subcontratación, pues, por ejemplo, para hacer, yo qué sé, para hacer los ingresos o lo que sea, aquí habría una subcontratación, ¿vale? Esto se rige por el contrato de encargo, que es específico por el RGPD,
Y el destinatario sería, por ejemplo, si yo tengo que comunicar mi baja en la seguridad social, la social sería un destinatario, ¿vale? Porque con las administraciones públicas siempre tienen un poco de manga ancha, entonces no están tan obligados por esto. Vale, ¿cuáles son las novedades que introduce el reglamento? Nosotros tenemos más derechos. Si nosotros tenemos más derechos, las empresas tienen que responder ante más derechos, tienen que informar de forma más detallada, etcétera. Informar probablemente sea la piedra angular de lo que es la nueva normativa, ¿vale? O sea, tiene que estar todo ser 100% transparente. O sea, lo que está pasando con las políticas de privacidad, etcétera, que me cuestiono bastante su legalidad porque lo importante es que la persona la lea. Y políticas de privacidad, yo no las leo y me dedico a esto, me leo algunas, pero no todas. No me quiero imaginar otra persona, o sea, quiero decir que lo que hay que hacer es todo clarísimo, de hecho ya te impone que lo hagas en 2 pasos, etcétera, que la persona en la que estás usando sus datos esté enterada de lo que estás haciendo con ellos, que realmente no pasa, pero eso es el pilar más importante, ¿vale? Cuando hablo de más derechos es porque se han introducido 3 nuevos. O sea, nosotros antes teníamos derecho a acceder, a rectificar y a suprimir los datos, lo que ahora se llama el derecho al olvido, ¿no? Que yo pongo ya a ti 10 Alberdulate en Google y por favor que no salga mi foto de cuando tenía 15 años. Pues sería el derecho de supresión y ahora se puede limitar el tratamiento, la portabilidad de los datos y la posición. Es decir, la posición a decisiones automatizadas, que si tú has creado un algoritmo salvaje y a mí me está dando menos créditos, yo me pongo esto, que antes no existía porque tampoco se concebía la importancia de los algoritmos. Y que el consentimiento, que es un poco lo que yo creo lo que creó el pánico cuando entró en vigor todo esto, yo no le doy tanta importancia, ¿vale? Porque la gente dice, no, porque lo que pasaba antes el consentimiento podía ser tácito y ahora tiene que ser expreso. Entonces la gente decía, pues ahora tengo que hacerle firmar a todo el mundo y tengo que hacer no sé qué y tengo que tal. Realmente no es así, ¿vale? No todos los tratamientos se legitiman por consentimiento. Algunos sí, y a algunos le vas a tener que decir, mira, yo hago esto, por favor, fírmame. Pero muchos no. Muchos se legitiman por normativas. Oye, yo tengo un contrato de trabajo, yo tengo que usar tus datos, tengo que pagarte, necesito saber tu número de cuenta. Yo no tengo que hacerte firmar nada. O sea, no te voy a pedir permiso porque te tengo que pagar. O sea, si no, pues no trabajas para mí y se acabó la historia. Hay otros que se legitiman por interés legítimo. Oye, mira, yo necesito usar tu correo electrónico corporativo para hacer negocios contigo. O para hacer un precontrato. Si estamos negociando los términos de lo que va a ser nuestra prestación de servicio, necesito eso. No tengo que decirte, oye, perdóname, firma esta hoja para que yo pueda enviarte un email. No, o sea, era lo que más miedo daba y no es necesario para muchos casos. Para otros sí. Oye, mira, yo te quiero grabar. Vale, para eso necesito un firma. Oye, mira, yo quiero recomendarte camisetas y conciertos. Pues para eso necesitas firma, porque en principio yo no quiero que lo hagas. Entonces, eso sí que lo tienes que consentir. Y eso era el mayor miedo. Yo siempre intento inspirar un poco de tranquilidad porque no todo necesita firma. No todo, hay que ir viéndolo. Vale, los principios aplicables también son distintos porque lo que se intenta es ser mucho más transparente, mucho más... O sea, es una normativa enfocada al interesado, enfocada a nosotros, que tengamos en todo momento control de lo que se está haciendo con nuestros datos, que sepamos a dónde van, que autoricemos específicamente, porque tú, por ejemplo, si pides el consentimiento para una cosa, lo pides para una cosa. Yo no te puedo firmar para grabar vídeos, sacarme fotos, usar mi micrófono, que luego colgar esas fotos no sé qué. No. Te tengo que dar un consentimiento específico para cada tratamiento. Y si, por ejemplo, algunos de ellos están legitimados por una norma, me los tienes que separar. Oye, yo tengo esto, pues un contrato de trabajo. Oye, yo te doy mis datos para la prestación de servicio, para que me ingreses la nómina, para luego enviársela a la seguridad social, etcétera. Luego te quiero sacar fotos y ponerlas en la intranet. Pues no me lo separas. Yo te consiento para cosas específicas y es muy importante porque es lo que nos da poder a nosotros. Igual es lo que da problemas luego, a mí me da problemas cuando tengo que redactar contratos de trabajo y digo, es que tengo que separar 7 tratamientos, que me lo firman, este no, este tal. Es lo que da problemas para nosotros, pero es lo que nos da poder. Y yo digo, mira, yo te firmo un contrato de trabajo, pero a mí no me saques fotos. Y no me las puedes sacar. Entonces, lo que antes se hacía pasar, por así decirlo, por... Yo te firmo un contrato de trabajo y ya con mis datos hacen lo que quieren y ponen en el blog que yo soy lo que sea, pues ahora ya tengo poder de decisión sobre eso, ¿vale? En cuanto a las cuestiones formales, se crean que no tienen mucha más implicación a nivel empresa. Sí que se amplía el ámbito territorial, que eso es complicado. Antes se aplicaba en Europa. Ahora se aplica a gente que está establecida en el extranjero, pero opera en Europa. ¿Por qué? Porque querían encargarse a Amazon, a Google, etcétera, etcétera. Y dijeron, no. Tú prestas servicios aquí, te riges por esto. Es un poco el espíritu que subyace tal.
Ya veremos qué pasará con el Brexit, ¿vale? Ya veremos qué pasará ahí, pero en principio es. Y luego la creación del delegado de protección de datos, que es obligatorio para ciertas empresas, para vosotros no, que también hay mucho miedo en torno a esto. O sea, el delegado de protección de datos no tiene que certificarse en protección de datos, pues una persona corriente. Es decir, la gente, no, es que me tengo que certificar, no sé cuántas horas, no. O sea, es decir, si te certificas mejor, pero esto es algo que han creado las empresas de certificación para que tú les pagues, pues puede ser alguien normal. Y luego las obligaciones específicas, que sí que es a nivel de empresa, ¿vale? Que es la creación de registro de actividades donde tú tienes que establecer todos los tratamientos que haces. Pero es importante que cada uno, o sea, porque al final en la dirección de la empresa se puede hacer una idea de los tratamientos que se hacen, pero quien lo sabe es quien trabaja en el día a día, quien está en el campo, que diga, oye, mira, nosotros hacemos todo esto y esto implica datos. O sea, que se tienen que coordinar mucho los departamentos y los trabajadores a nivel interno para establecer estas actividades. Y luego los análisis de riesgo y evaluaciones de impacto, ¿vale? Eso que implica que tú, cuando haces ciertos tratamientos, tienes que analizar el riesgo con carácter previo. O sea, yo antes de llevar a cabo un mailing y ver a quién se lo voy a dirigir, qué contactos estoy trabajando, cada cuánto lo voy a enviar, cada cuánto voy a eliminar esos datos, qué pasa si la gente me dice que no quiere recibir más, qué hago con esa información, eso lo tienes que analizar antes. Y la evaluación de impacto es básicamente un análisis de riesgos un poco más específico, ¿vale? Para situaciones que impliquen un mayor riesgo para los derechos y libertades del interesado, cuando se traten datos especiales, de carácter biométrico, por eso yo decía la huella dactilar, ¿vale? Tú usas la huella dactilar que me tiene que hacer una evaluación de impacto, porque es un dato biométrico. Ya es un poco más específico. Eso ya lo ha dicho la agencia y tal. Pero bueno, que en general no es una normativa que asuste, aunque se intente vender como que sí. Vale, ¿y cómo afecta el RGPD a mi empresa? Lo primero que vamos a notar es que hay cierta tensión, o sea, que se van a establecer mayor control, o debería establecerse un mayor control y seguridad en torno a la información, ¿vale? O sea, que se establezcan procedimientos específicos, autorizaciones específicas en el sentido de, bueno, pues esta información va a tener acceso a cierta parte de la empresa, esta no, pues establecemos protocolos internos encaminados a protegerlo, tenemos que tener un protocolo interno de cuándo se destruye, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. O sea, eso se debería notar, ¿vale? Y la legitimación correcta de todos los tratamientos, lo que hablaba, los tratamientos se legitiman en torno a ciertas bases, que puede ser el consentimiento, como puede ser la formalización de un contrato, bueno, ya problemas de seguridad del Estado, etcétera, que no entran en el día a día de una empresa. Los más importantes serían el consentimiento, la formalización de un contrato o precontrato, o sea, cuando estamos antes de firmarlo, y el interés legítimo, que es cuando la empresa ostenta una especie de interés, pues por ejemplo, vosotros os enfrentáis a un juicio y yo es que necesito dar datos de mis trabajadores porque se me ha enfrentado una trabajadora y yo tengo que decirle que hemos echado a otros 3 en las mismas circunstancias. Entonces, claro, pero estás hablando de datos personales. A mí esto me ha pasado y lo tuve que hablar con el juez porque el juez tampoco quería hacerlo. Yo que sí, que tenemos interés legítimo. Pero es un poco, en ese contexto, pues yo ostento el interés, o sea, yo estoy demandada, soy una empresa demandada y necesito fundamentar la contrademanda en la situación de los trabajadores. Eso sería un interés de la empresa que prevalece sobre el interés del individuo. No sería el interés legítimo. Es muy difícil determinar cuándo prevalece, porque claro, el derecho a la intimidad es un derecho constitucional. Entonces está especialmente protegido. No en todos los casos va a prevalecer. O sea, hay gente que dice libertad de empresa, ¿no? Que también es un derecho constitucional, es la 53, y yo ya. Libertad de empresa frente a mi intimidad. No, pero esa sería un poco la finalidad del interés legítimo. ¿Qué pasa aquí? Sí. Una pregunta. Nos ha surgido a nosotros, en relación a esto, un caso en el que un candidato nos solicita que por la RGPD borremos todos sus datos de nuestra base de datos para no ponernos en contacto de nuevo con él. Pero si borramos los datos, no vamos a saber que no nos vamos a poder poner en contacto con él. Claro, o sea... ¿Cómo lo hacemos? Vale, eso os lo cuento. El tema del ejercicio de derechos, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, solicito la supresión de mis datos, tú tienes que documentar el proceso de supresión. O sea, yo tengo que tener un protocolo de ejercicio de derechos, ¿vale? Cómo se solicita, qué email tengo, a quién llegan, cómo lo hacen a nivel técnico, o sea, cómo se destruyen y tal. Pero yo eso lo tengo que documentar. Entonces, tú vas a eliminarlos para la selección, para los procesos de selección, pero tú tienes que tener un archivo que diga, esta persona tal día me solicitó estos datos, solicitó la supresión de los mismos,
se hizo tal día, tal fecha, se hizo de esta forma y eso se guarda. O sea, es un procedimiento interno que se tiene que tener. Independientemente, tú no lo vas a tener para el proceso selectivo, pero lo tienes que tener de cara a un archivo interno de que eso se ha hecho. Sí. Y eso te lo puede pedir la agencia. Lo mismo Luego te digo dónde es. Y lo mismo con cualquier ejercicio de derechos, vaya, o sea, o yo te pido la rectificación de mis datos, pues tú tienes que tener una especie de documentación interna que diga, tal día Irati me solicita la rectificación de estos datos a estos, se hizo tal, se le informó, etcétera. Claro, ahí lo que dice David en ese sentido es, vale, yo hago todo el proceso, pero a la hora luego de hacer un proceso con un tratamiento que sea diferente del luz que tengo actualmente, si hago un mailing, le voy a poner en la lista para que nunca le lleguen más correos. Pero si hago uno nuevo, tengo que consultar ese listado y ahí sí que voy a tener ese dato de no tengo que llamar a Pepito Pérez. Claro, tú tienes, claro, o sea, realmente la normativa es clara en ese sentido, ¿vale? Yo hay datos que tengo que guardar, ¿qué pasa si luego también me denuncias? O sea, si tú dejas de trabajar conmigo y me dices, oye, bórrame todos los datos, yo te digo, no, es que yo cuando trabajaba allí, pues es que no sé qué pasó. Y tú no tienes nada guardado mío, ni mis evaluaciones de desempeño, ni nada, no, solo tienes que guardar. La ley te permite guardarlo. Bueno, que la ley no te pone un plazo claro, ¿vale? Te lo dice mientras sea razonable o para atender a posibles reclamaciones de derechos, etcétera. Entonces tú estás legitimado. A nivel interno tienes que establecer el plazo. O sea, yo lo voy a poner 6 años, porque las obligaciones fiscales prescriben a los 6 años, te dejo 6 años. Pero lo tienes que tener, ¿vale? Entonces, y el reglamento te lo dice, o sea, quiero decir, es normal que haya datos que se conserven. Si tú no quieres participar del proceso selectivo, vale, te borro. Hay gente que dice, no, es que quiero que borres todos mis datos y no salga ninguno de tus ordenadores. Y hay cosas que son imposibles. O sea, de hecho, la limitación del tratamiento, que es un derecho que tiene interesado, está prevista para eso, ¿vale? O sea, tú no trates mis datos para mandarme emails de si quiero comprar no sé qué. Vale, pero que tengo tus datos guardados primero porque me lo has pedido, me has solicitado esto y lo tengo que tener en cuenta, o sea, me tiene que saltar. Cuando te mando un email, que le diga a la aplicación, no, hasta no, que me lo ha pedido. La limitación del tratamiento se supone que es bloquear los datos de tal forma que solo se conserven para atender a posibles reclamaciones que se susciten en el futuro, solo para eso. O sea, que ya no tengan otro tipo de implicación. Claro, eso implica seguir teniéndolos y que siga habiendo un riesgo, yo que sé, de fuga. Pero sí que se entiende que no los puedes eliminar del todo. Claro, porque... Claro, es que me lo preguntaba mi responsable, es el hombre paradoja, que nos pide que lo eliminemos para no ponernos en contacto, pero si lo eliminamos nos vamos a poner en contacto. Y de hecho ya había, José Antonio ya ha visto... Eso. Es un instrumento de chantaje. El tema es, tenéis el mismo caso con las cookies. Las cookies son unos pequeños archivos que se crean, normalmente por las páginas web para poder tener una trazabilidad e incluso personalizar la página web. Cuando entramos, lo típico, pues configurar colores y acciones y tal, todo eso se parametriza y se guarda en una cookie. Mucha gente dice, que yo no quiero que guardes mis cookies, yo no quiero que sepas porque esas cookies me identifican y además dan información de dónde navego, qué hago, qué no hago. Entonces mucha gente dice, yo no quiero que tengas mis cookies. Claro, si tú borras las cookies, ¿cómo sé que tú no has entrado nunca en esta página y que has dicho no has dado el consentimiento? Entonces es una paradoja. Tener en cuenta que hay casuísticas que a día de hoy en la ley les ha pillado un poco fuera de contexto. Realmente el espíritu de todo esto es, yo puedo ejercer unos derechos. Por ejemplo, el derecho de cancelación. Yo quiero que mis datos no sean tratados. Sobre ese derecho se tiene que ver si a nivel legal yo tengo una obligación de guardar esa información. Es decir, yo puedo decir a mi empresa, yo me voy de mi empresa y digo, bórrame todo, que no quiero que quede constancia de que yo he estado en mi empresa. Pero mi empresa me va a decir, lo siento mucho, pero la ley te obliga a guardar tu información 4 años porque puede venir una inspección de trabajo y me van a pedir datos tuyos. Lo que yo no voy a poder hacer con tu información es otros tratamientos, porque tú ya no me has autorizado, pero tengo una obligación de guardarlo, ¿no? Cuando alguien llega, en el caso tuyo, dice, oye, bórrame que ya no quiero que me mandes más currículum o más mailing o más tal. Lo que está claro es que en algún sitio tiene que quedar registrada esa negativa. Y además en el tratamiento de esa petición que te he hecho también tiene que quedar registrada. Ten en cuenta que se prevé un fraude muy importante que va a ser una persona llama y va a decir, dame todos los datos que tenéis míos y en qué los tratáis. Y nosotros responderemos, tenemos que responderle con esos datos. Es decir, oye, yo tuyo tengo esto, para esto, para esto y para esto. A los 15 días, un mes, solicitará una modificación o una cancelación de ciertos datos. Y nosotros tenemos que hacerla.
Y este señor al cabo de 3 meses volverá a pedirnos los datos. Y si por un casual no aparece ese cambio o aparecen esos datos que él nos ha cancelado, es muy posible que nos haga chantaje y nos diga, perdona, pero es que mira, yo te he pedido esto, te he pedido la cancelación, vuelven a salir los datos, no me has hecho caso, con lo cual tenemos un problema. Y se prevé un chantaje en ese aspecto. Por eso mismo, al final, tenemos que tener un control. Realmente la cancelación no siempre va a implicar el borrado de la información. Lo que implica es el bloqueo para que no sea tratada. Es decir, ten en cuenta que, por desgracia, la ley ha salido muy rápido, ha dado una respuesta muy rápida, pero en el día a día las aplicaciones muchas veces son antiguas, no tienen un mecanismo de cancelación. O sea, yo lo que me encuentro en las empresas es que hay veces que llega alguien y dice, me han pedido cancelar tal dato y mi aplicación no lo permite, no está preparada. Bueno, pues no lo canceles. Lo que tienes que hacer es impedir que la gente tenga acceso para que se siga tratando ese dato. Eso sí, asegúrate de que ese dato no es accesible, porque si se sigue tratando y vuelve a aparecer, tendremos un problema, ¿no? Por eso, lo de la cancelación efectivamente es una paradoja. El caso de las cookies es algo que se está trabajando, porque dices, no, que yo no quiero que guardes cookies mías, ¿vale? Y si no guardo cookies tuyas, ¿cómo sé que tú me has dicho que no guarde cookies tuyas o que no, ¿sabes? Al final en algún sitio tiene que quedar registrado. Pero bueno, está legitimado el guardarse. Vale. Y en consonancia con lo que hablábamos, el mecanismo para el ejercicio de los derechos es bastante importante, ¿vale? Porque de ahí es probablemente de donde vengan la mayoría de las multas y la mayoría de incidentes. No pasa nada si yo estoy aquí en mi empresa, no he hecho nada del reglamento de protección de datos y aquí no se entera nadie. ¿Qué pasa? Cuando a mí alguien me dice, oye, perdona, ¿puedes eliminar los procesos selectivos? Y yo no tengo un procedimiento. Entonces ya se crea la alarma, no te puedo contestar y ahí es cuando el interesado dice, vale, te denuncio. O sea, realmente los problemas más importantes a nivel de protección de datos y de la seguridad de la información vienen del propio trabajador, que eso ya lo veremos, y de una persona enfadada. O yo me voy de aquí y digo, pues te voy a poner una denuncia. Quiero decirte, de trabajadores enfadados, de clientes enfadados. Los riesgos vienen de ahí, de las fugas de información y de esto. Entonces es muy importante porque además ellos tienen un plazo de un mes, o sea, las empresas tienen un plazo de un mes para contestar el ejercicio de derechos, luego se puede ampliar, pero tienes que informar. Entonces, pues por ejemplo, yo con Vodafone me enfadé y con Vodafone habrá mucha gente enfadada. Entonces, quiero decirte, el mecanismo para el ejercicio de derechos lo tienes que tener muy bien controlado, porque si yo te lo digo y en un mes no me has dicho, oye, voy a tardar un poco más, y en un mes no me lo has hecho, yo ya estoy legitimada para ir ante la agencia y le voy a decir, oye, Vodafone no me hace caso, por favor, le podéis proceder a investigar y probablemente una sanción que a Vodafone ya le han puesto bastantes. Una consulta. Sí. ¿Tiene beneficio personal para el que denuncie? No. O sea, que tú te denuncias para que se beneficie de la agencia de protección de datos. Sí. ¿Quién recibe esa multa? ¿A quién recoge el beneficio de esas multas? La agencia, que se autofinancia. Ah, vale. O sea, que en realidad nosotros somos Es una herramienta. Yo creo que habrá No algo. entiendo entonces muy bien el chantaje, ¿no? ¿Qué chantaje podemos hacer? ¿No entiendes? No entiendo bien ahí el chantaje que puede llegar a hacer. Que fastidiar a la No, empresa. pero Lo cuando único tú- es eso, es El chantaje buscar el es, fastidio. ten en cuenta que si yo cojo y consigo demostrar que tú no has hecho algo del RGPD, la multa va a recibir, o sea, la empresa va a recibir una multa y puede ser grave. Ten en cuenta que es hasta 20 millones de euros en 4%. Podemos acordar de Eso es. Con la empresa puedes hacer Eso lo es que chantaje. Y se verá bastante. Sí, se verá bastante. Y de hecho no, porque mucha gente lo está haciendo. O sea, ya he visto bastantes casos de la agencia que hay gente pues que le dan de enfadado y le dan por denunciar a no sé quién y tal. Y cuando la denuncia no prospera, la agencia no te pone una multa. Oye, perdona, has cansado a todos los agentes de la Agencia Española de Protección de Datos, has mareado a la empresa, has hecho tal. Bueno, eso ya se verá cómo se solventa. Yo creo que en el futuro sí que habrá un poco de aliciente para gente que denuncia empresas grandes a nivel de protección de datos, sobre todo si viene de dentro, de trabajadores, etcétera, creo que sí que lo habrá. De hecho, antes se contemplaba. Vale. Sí. Y luego las obligaciones formales, que sería la elaboración del registro de actividades que hemos hablado, que eso es muy importante, que si yo porque a mí me pasa igual, me llega un cliente nuevo y le tenemos que dar un servicio nuevo y eso es un tratamiento nuevo. Entonces tengo que hablar con dirección, con José Antonio. Oye, mira, esto es nuevo, ¿cómo lo vamos a almacenar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy importante que a nivel interno lo llevemos bastante controlado, ¿vale?
Luego los análisis de riesgos, que es un poco pues para analizar los tratamientos y ver dónde poner el foco, de dónde puede venir. Oye, mira, es que este tratamiento a mí mi empresa cliente me pide que lo haga en papel. Ostras, pues aquí es el riesgo porque el papel es, en fin, una gran fuente de fuga de seguridad. Y luego el establecimiento de políticas internas, ¿vale? Como decíamos que se instaura el principio de responsabilidad proactiva, es muy importante que tú documentes. O sea, que si viene la agencia aquí, te diga, no, es que yo tengo todos estos protocolos internos, esto es lo que se hace con la información, esto es lo que se hace con los derechos, esto es lo que hago con tal. Entonces, eso es muy importante. Y luego, como trabajador, vale, tened en cuenta que el eslabón más débil somos nosotros. O sea, eso está clarísimo, aunque no, yo a veces no me gusta verme así con el eslabón más débil, pero realmente soy yo la que en lugar de enviarle un email a Lola de AT Sistema se lo mando a Lola de otro cliente. Y digo, vale, pues soy yo el eslabón más débil. Porque vamos todos corriendo, porque vamos tal, porque yo en lugar de coger este papel y meterlo al contenedor de información confidencial, le he metido al contenedor normal, no sé qué he hecho, porque ni os imagináis la de secretos empresariales que se han ido por tirar papeles a la basura y que venga la competencia y diga, a ver qué hay aquí. Pero, bueno, impresionante. Entonces, tener en cuenta que nosotros tenemos que ir con especial cuidado en ese sentido porque los problemas probablemente vengan de nosotros. Luego, lo mismo aquí, si nosotros detectamos que estamos haciendo un tratamiento que no sabemos muy bien cómo está legítimo, si tenemos dudas de si lo que estamos tratando podemos hacerlo, probablemente no podamos. O sea, porque cuando tú puedes hacer algo lo tienes muy claro. Entonces, consultar un poco con nuestros responsables. Oye, esto lo puedo hacer así, esto yo le puedo escribir a esta persona, ¿qué hago con estos datos que me están pidiendo cancelar? Etcétera, etcétera. ¿Vale? La duplicidad de información, efectivamente, todo lo que esté en papel, evitar reducirlo al máximo, incluso lo que apuntamos en los cuadernos. Yo, que soy un poco más desastre en ese sentido, pero yo tengo gente que tacha todo lo que escribe en 2 horas. Un poco así, que sí que es un poco alarmista, pero realmente es importante. Es un poco instalarlo en nuestra propia cultura, quiere decir, tener la protección de datos como la sangre, que yo sí que la llevo, pero sí que implica un cambio de cultura. Luego lo mismo cuando trabajamos en remoto, cuando yo es que tengo mi correo en el móvil y qué pasa si alguien entra, si yo me conecto a la wifi del Starbucks, etcétera, etcétera. De ahí también provienen muchísimas fugas y hay que controlarlo. Luego las políticas internas, evidentemente, las que se establezcan en ese sentido, respetarlas. Y es muy importante lo de los incidentes de seguridad, ¿vale? O sea, cuando sucede algo, cuando yo detecto que me han enviado un email raro, yo he abierto un archivo raro, yo he metido una página que no quería, algo ha pasado, es muy importante notificarlo. ¿Por qué? Porque el reglamento sí que es muy específico en este sentido. Entonces nosotros tenemos 72 horas para comunicárselo a la agencia. 72 horas es un plazo muy pequeño, sobre todo en empresas grandes de cómo la información y mira, yo se lo digo, hola, y luego se lo tiene que decir a no sé quién. Me ha pasado un viernes. Entonces, tú solo tienes 72 horas para comunicarlo. Luego, si tú le explicas buenamente a la agencia, oye, mira, ha tardado 128 horas, pero ha sido por esto, pues como que te la aceptan, pero en principio son 72, ¿vale? Y luego, dependiendo de la incidencia que haya sido, también es obligatorio comunicarse al interesado, que es lo que siempre da más dolor. O sea, yo tenía una fuga, imagínate, es que haya entrado un virus, además un incidente de seguridad, puede ser cualquier cosa, no tiene que ser que haya entrado un virus, sino que tú has detectado una amenaza de virus y es un incidente de por sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la gente le tienes que decir, hola, buenos días, hemos detectado esto en mi empresa, puede afectar esta información, etc. Tiene unos formularios específicos en 72 horas y luego, dependiendo de si entraña riesgo para los datos del interesado y sus derechos y libertades, también el interesado habría que comunicárselo, ¿vale? Cuando no entrañe riesgos para los derechos y libertades. ¿Esto cuando pasa? Pues generalmente siempre entrañará riesgo, ¿vale? Pero si tú lo mitigas rápido, quiero decirte, si ha sido por ejemplo, que a mí yo le mando un email a otra Lola, es un incidente de seguridad. Pero si yo lo mitigo, si por ejemplo José Antonio me lo para antes de que llegue a la otra persona, yo no tengo riesgo, porque ya lo he detenido dentro de mi empresa. ¿Lo tienes que documentar? Sí. ¿Había un incidente? Sí. ¿Lo tengo que registrar? Sí. Pero no lo tengo que comunicar a nadie, ni a la agencia ni a nadie. Vale, y esto sería un poco todo, ¿vale? No quería centrarme demasiado en lo que es la ley pura y dura, sino en lo que implica que realmente es un cumplimiento no formal, que es algo que tenemos que tener en la cabeza constantemente. Que no es que yo diga, hoy en enero a 7 de enero cumplo y cumplo todo el año. No, porque además es algo que va cambiando, que se van produciendo nuevos tratamientos, que vas tratando nuevos datos, o sea, es un flujo muy constante y que yo no tengo parámetros claros para cumplir. Entonces, tiene que estar integrado en todos los procesos de la empresa.
implica un cambio de cultura. Sí que es verdad que no es sencillo, que yo creo que se irá incrementando con el tiempo, porque entenderemos que realmente el dato es clave para el negocio del futuro y que lo más importante es donde está el foco y donde se puede proteger realmente es lo que os va a contar José Antonio, que es en la seguridad, ¿vale? O sea, tú por normativa, por mucho que yo haga unas cláusulas larguísimas informándote de dónde está esto, dónde está lo otro, quiero tratar tus datos siendo buena gente, eso no va a afectar nada, porque lo importante es qué pasa dentro de los procesos. O sea, porque sí, por mucho que yo tenga buena fe en tratarlo, si quiere informarte de todo, etcétera, etcétera, lo que se hace dentro es donde está el riesgo. Y solo así realmente podemos llegar al cumplimiento normativo, que ya digo que no es al 100%, nunca va a poder ser al 100%. O sea, quiero decirte, nadie es perfecto, son tratamientos muy complicados, los datos son muchísimos y ni siquiera hay un 100% de cumplimiento, porque como el reglamento no te impone parámetros, pero bueno, es más o menos procurar alcanzar el 90% de ajustar la normativa aplicable. Y eso es, a nivel legal, eso sería. Si tenéis alguna duda. Ya os hemos metido un poco de miedo con el tema del RGPD, ahora vamos a ver un poco qué podemos hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre lo que era la LOPD y el RGPD. El RGPD es la evolución de la LOPD. La gran diferencia es que antes, con la LOPD, nosotros decíamos qué información teníamos en la empresa y la administración pública nos decía las medidas que teníamos que cumplir para proteger esa información. El gran problema es que la tecnología y la picaresca van por delante de la ley. Entonces, la administración pública te decía, bueno, pues con que tengas unas copias de seguridad y tengas unas claves y una serie de cosas, pues ya cumples. Entonces, pues las empresas se limitaban a cumplir con esas medidas y ya estaban dentro de la legalidad. Pero luego se inventaban tratamientos novedosos que permiten hacer virguerías con la información y, bueno, pues se daban casos pues, como lo de Cambridge Analytica u otra serie de cosas, ¿no? El RGPD lo que ha cambiado es eso. Ahora la administración pública te dice, mira, chico, no me digas lo que tú tienes la responsabilidad de proteger esa información y tienes la responsabilidad de aplicar las medidas necesarias y además tienes la responsabilidad de avisarme cuando tengas un incidente. Cuando tengas ese incidente te auditaremos y tú me tendrás que demostrar qué medidas has aplicado y por qué has aplicado esas y no otras, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido trasladar esa responsabilidad a la compañía. Ahora la compañía es la responsable de proteger la información de forma activa, ¿no? Bueno, un segundito que pongo aquí. Lo que tenemos que tener importante, tener constancia es por qué es importante la tecnología y sobre todo la tecnología en el tratamiento de la información. Lo primero que tenemos que tener claro es que la información es un activo para una compañía. Y es un activo, si no el más importante, es de los más importantes. Cualquier pérdida de información va a suponer unos daños tanto económicos como reputacionales. Muchas veces el daño en la reputación de la compañía es mayor que el daño económico. O sea, nos asusta la multa, pero no nos asusta las implicaciones. Y hay muchos ejemplos de empresas que han cerrado debido a la mala fama más que a la multa, ¿no? Y, bueno, que a partir de ahora la protección de la información no es cosa de la empresa o de otros. Ahora somos todos partes de esa protección. Tiene que ser una cultura que asumamos nosotros como algo interno. Esto es el equivalente a cuando prohibieron fumar en los locales. Antes prohibieron fumar en los locales y todo el mundo decíamos, vaya fastidio, ahora no tengo que salir a la calle a fumar, tal. Han pasado el tiempo y ahora nos resulta chocante cuando vemos a una persona fumando en un bar. Ya lo hemos interiorizado y lo vemos como algo normal. Esto tiene que ser así. También hay un secreto. El RGPD se centra en la información de carácter personal. Eso es importante. ¿Hay otra información importante? Por supuesto, en la compañía habrá información que sea confidencial. Pues a lo mejor el listado de clientes o las cuentas. Bueno, sí, eso hay que protegerlo, pero a eso al RGPD le da igual. El RGPD lo que se centra es en los datos personales. Entonces, eso es importante para que lo tengamos claro, ¿no?
¿Por qué es importante la tecnología, ¿no? Al final, tener en cuenta que cada vez estamos inmersos en un mundo digital. Y ese mundo digital lo que hace es que cada vez trata más información y origina nuevas formas de procesar información. Todos estamos en redes sociales, todos tenemos WhatsApp, todos tenemos mail, ¿no? Además, estas nuevas herramientas nos permiten tratar unos volúmenes de información que hace años eran impensables. Imaginaros tratar los listados que ahora tratamos de millones de clientes, tratarlos antes en una hoja de papel y punteándolo, pues ahora ya no se hace así. La mayor parte de la información es tratada con herramientas tecnológicas en algún momento, ya sea para la recopilación, para el almacenamiento, para el procesamiento, incluso para la comunicación. Es decir, en algún momento nuestros datos pasan por un correo electrónico, por un CRM, o están almacenados en un fichero Excel, en la nube o en alguna aplicación. O sea, la información de alguna forma pasa por la tecnología casi seguro, ¿no? Luego, es lo que os decía, las herramientas tecnológicas permiten el tratamiento de grandes cantidades de información. Antes, cuando un contable se equivocaba en una suma. Ahora, cuando una herramienta se equivoca en millones de personas. Entonces, el daño, hay que tenerlo claro, que el tratamiento de la información, al ser masivo, los daños también son mayores, ¿no? Y luego, pues que la tecnología avanza rápidamente y cada día se inventan nuevos tratamientos de la información. O sea, ahora, por ejemplo, yo el otro día me compré en Amazon una máscara de buceo y resulta que ahora me estaba proponiendo cosas que yo no sabía que quería. Me he comprado un reloj de buceo maravilloso que no tenía pensado comprármelo, pero ahora ya me lo muestra. Entonces, al final hay una serie de tratamientos, todo esto de la inteligencia artificial, el Big Data y todo esto genera una forma de conocimiento nueva que hasta ahora no se tenía en cuenta y que presentará unos riesgos. También tenemos que saber que en el día a día tratamos información. Nos hemos encontrado gente, en cursos que hemos ido, que hay gente que dice, pero a mí ¿qué me estáis contando? Si yo no soy yo la información que trato, yo soy el conserje. Bueno, pues a lo mejor tratas información, cuidado. Tenemos que ser conscientes que al final, a lo largo del día, sin saberlo, tratamos mucha información. Tenemos correos electrónicos, tenemos redes sociales, aplicaciones de gestión corporativas. Pues oye, tengo un SAGE, tengo, no sé, tengo controles de acceso con huella. Pues aquí sin ir más lejos tenéis controles que para abrir una puerta tenéis una huella digital. Bueno, mi huella es un dato personal, ¿no? Tengo ficheros ofimáticos, pues es muy normal que tengamos un Excel, un PDF, cosas así. Además hay posibilidades de que tenga herramientas que elaboren perfiles. Pues oye, pues hace poco me hicieron un seguro para poder tener una hipoteca y con 20 preguntas el seguro ya sabe que me voy a morir dentro de 39 años. ¿Y por qué? Porque lo han dicho, han elaborado un perfil de riesgo y han dicho, pues este señor que no hace deporte, que fuma, que ve tal, pues 39 años le damos de vida. Bueno, pues en función de ese resultado, puede que me den la hipoteca o puede que no, pero nadie sabe si yo me voy a morir en 39 años o no. Tenemos fotos o vídeos, al final, pues lo típico de, vamos a hacer un selfie con mi compañero de la oficina, tal. Bueno, pues eso también es información, porque a lo mejor detrás del selfie sale otra persona que no quería salir, cosas así, ¿no? Y también almacenamos información y datos. Muchos tenemos Dropbox incluso y OneDrive y cosas así, ¿no? Entonces, que seamos conscientes que en el día a día tratamos información, que esto nos afecta a todos. Lo importante, no nos volvamos locos. O sea, tengamos presente que la empresa está para dar un servicio, para ganar dinero y para hacer su trabajo. El RGPD, pues al final protege la información, pero tenemos que seguir dando un servicio. Lo que no podemos decir es, no, por seguridad no te atiendo. No, vamos a ser coherentes. Entonces, lo primero que tiene que prevalecer es el sentido común. El 100% de la seguridad es imposible. O sea, cualquiera que nos diga, no os preocupéis, que es imposible que haya una brecha de seguridad, que haya una pérdida, mentira. O sea, hay un mínimo riesgo. El secreto está en ver hasta qué nivel queremos de aceptar ese riesgo. Cuanto más bajo queramos ese riesgo, más medidas de seguridad tendremos que aplicar. Y cuanto mayores sean las medidas de seguridad, pues habrá más impacto en la operativa diaria. Esto es como yo en mi casa. Yo antes tenía una llave y cerraba y me iba. Y ahora tengo 2 cerrojos y una alarma. Pues para irme tarda un minuto. Lo tengo que poner un cerrojo, luego el otro y luego pongo la alarma y me aseguro que está todo encerrado. Bueno, pues porque yo quiero reducir ese riesgo, ¿no? Pero tenemos que tener claro que el sentido común tiene que prevalecer en todo esto.
En el día a día nos van a surgir tratamientos de información nuevos, y tratamientos es muchas cosas, ¿vale? Entonces, lo que nos tenemos que parar es a pensar. La empresa, AT Sistemas, lo que ha hecho ha sido una adaptación o una mejora de ese cumplimiento inicial. Ha recopilado todos los tratamientos de información que hace la empresa y ha elaborado un inventario de tratamientos y ha definido, hemos analizado los riesgos y ha definido una serie de parámetros y de medidas de seguridad. Pero eso es el punto cero, pero en el día a día está vivo. Al final vienen nuevos clientes que nos piden nuevas cosas, cambiamos las aplicaciones, la empresa está viva. Entonces, los tratamientos van a estar vivos. Lo importante es que comencemos desde el minuto cero a pensar en la seguridad. Lo que no es lo idóneo es, yo primero lo monto y cuando esto esté corriendo ya veremos a ver cómo tapamos los agujeros. Eso es más caro y menos eficiente. Lo ideal es, antes de empezar a hacer un trabajo, vamos a pensar cómo lo hacemos bien, ¿no? Entonces, lo primero es definir, por ejemplo, vamos a aterrizar un caso real. Imaginaros, vosotros tenéis montones de clientes y que os piden servicios de lo más variopinto. Tenéis servicios de formación, servicios de soporte, desarrollo de aplicaciones, soporte de aplicaciones, tenéis de todo. Bueno, pues cuando venga un cliente y os pida algo nuevo, puede ser un cliente interno, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nos están pidiendo, qué tratamiento nos están pidiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en función del tratamiento que me pidan, yo tengo que saber los datos que se van a tratar y quién debe tener acceso. Es decir, si yo, por ejemplo, estamos en una formación y vamos a tener un listado para ver los asistentes, pues en ese listado no necesito saber vuestra cuenta bancaria, no tiene sentido, pues entonces no me la des, dame la mínima información posible, ¿no? Lo siguiente es, tengo que analizar los riesgos y determinar cómo los voy a tratar. Es decir, pues oye, tú me vas a pasar unos datos, pero ¿cómo me los vas a pasar? ¿En un mail, en claro? ¿Esos datos dónde los voy a guardar? Todos esos riesgos hay que identificarlos. Y luego, ¿cómo los voy a tratar? ¿Y cuáles voy a asumir? Habrá riesgos a lo mejor que decidamos pues que son mucho más caros. Mitigarlos, a asumirlos. Bueno, pues oye, pues asumo que tengo ese riesgo y ya está, pero tengo que ser consciente, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos que establecer esas medidas de seguridad y esos controles de seguridad. O sea, Irati nos decía, esto no debe ser una adaptación formal. No, yo es que yo ya tengo hecho la documentación, ya me olvido. No, no. Esto se tiene que traducir en medidas reales. Entonces, bueno, pues yo tengo que definir qué medidas de seguridad hay que aplicar en esos tratamientos, ¿no? Por supuesto, algo que se olvida mucho es debemos definir cómo vamos a dar respuesta a las peticiones ARCO. Las peticiones ARCO son acceso, rectificación, cancelación o omisión. Es decir, lo que hablábamos antes, una persona me llega y me dice, oye, que quiero que me canceles mis datos. Bueno, pues en ese tratamiento tengo que averiguar cómo voy a dar cumplimiento a esas peticiones. Puede darse el caso que haya aplicaciones tan antiguas que no podáis, a lo mejor, cancelar un dato, porque si borráis el dato de la persona, como está relacionado con 74 cosas más, la aplicación se fastidia. Bueno, pues hay que analizar eso, cómo se va a hacer, ¿vale? Luego, una cosa que es muy frecuente que se olvide, la información no es vitalicia. Es decir, la información se tiene que eliminar una vez que ha terminado su función. ¿Cuándo hay que eliminarla? Pues mira, hay un procedimiento que está establecido en la compañía que es la caducidad de la información. Puede ser que el cliente termine su contrato con nosotros y nos diga, cuando termine el contrato me dais todos mis datos. Pues perfecto, pues hay que establecer la forma en la que se le va a dar los datos a ese cliente y cómo se van a eliminar de nuestros sistemas. Y si se pueden eliminar, a lo mejor no todos los datos se pueden eliminar. A lo mejor hay que coger y decir, lo siento mucho, pero te tengo que mantener porque la ley fiscal me obliga a tener tu información durante 5 o 10 años por si hay inspecciones fiscales. Bueno, pues eso hay que analizarlo, ¿vale? También hay que firmar los contratos y acuerdos necesarios. Es decir, no solamente nos tenemos que proteger en ciberseguridad a nivel físico, sino también a nivel legal. Es decir, tenemos que firmar con nuestro cliente esos contratos de colaboración y esas adendas de confidencialidad. Pero, ojito, si ese tratamiento, a su vez, va a estar subcontratado, pues también con esas personas que subcontratemos también tenemos que tener esa protección legal, ¿no? Y, por supuesto, formar y concienciar. Está muy bien que montemos unos procedimientos maravillosos y unas medidas de seguridad espectaculares, pero si luego la gente que en el día a día está haciendo ese trabajo no las conoce, pues no hemos hecho nada. Entonces,
hay que formar a la gente y, sobre todo, hacerles ver la importancia de la seguridad de la información, que esto es algo que nos atañe a todos. O sea, esto ya no es como antes, ¿no? El responsable es la compañía. Si pasa algo, yo no quiero saber nada. A mí que me digan cómo proceder. No, es que ahora una persona, un operario normal, se equivoca y deja abierto, yo qué sé, una base de datos en Internet y nos afecta a todos porque puede hacer un daño a la compañía que nos haga polvo, ¿no? Al final, en el diseño de la seguridad tenemos que tener en cuenta los 3 grandes pilares de la seguridad. Es decir, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad. La información tiene que estar disponible cuando es necesaria. Y ahí entrarán todas las medidas que veamos, pues, de tolerancia a fallos, de redundancia de servidores, todo lo que veamos por ahí a nivel técnico, maravilloso. Por supuesto, la integridad, es decir, la información tenemos que garantizar que esté bien, que sea actual, que esté correcta. Pues tendremos que ver qué mecanismos ponemos para garantizar que esa información es la buena, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor las aplicaciones tienen que tener algoritmos que calculen si la letra del DNI es correcta, o a lo mejor hay que hacer protocolos para revisar la información cada X tiempo y que el cliente la pueda validar. No lo sé. La información tiene que ser íntegra. Y, por supuesto, la confidencialidad, ¿no? Es decir, la información tiene que ser accesible por quien tiene que ser accesible. Entonces, aquí entra ya, pues, todo el tema de cifrados, usuarios, claves, etcétera. En base a esto, nosotros lo que tenemos que analizar en cualquier en cualquier tratamiento, al final, dice, bueno, está muy bien, pero al final, cuando hay un tratamiento nuevo, nuestra recomendación es dividirlo en estos apartados. Es decir, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo vamos a obtener la información? Imaginaros un nuevo servicio de un cliente. Llega un cliente y nos dice, oye, AT Sistemas, me vais a montar, yo qué sé, una tienda virtual para vender ruedas de coche, lo que sea, y me la vais a gestionar vosotros. Pues lo primero que nos tenemos que plantear es cómo me vas a dar la información de tus clientes y de tus productos. Bueno, lo de los productos nos da un poco igual, porque no es un dato de carácter personal, pero ¿cómo nos va a hacer llegar esa información? ¿Nos va a mandar un mail? ¿Nos va a poner un servicio de comunicación directa con su base de datos? No lo sé. Hay que ver cómo. Segundo, ¿dónde se almacena esa información? ¿La vamos a tener en nuestros sistemas? ¿Lo va a tener el cliente en sus sistemas? ¿Lo vamos a meter en Amazon, en Azure? ¿Lo vamos a tener en una empresa que es subcontrato que está en Chile? Bueno, pues es importante saber dónde van a estar esos datos para analizar los riesgos. ¿Qué información me vas a dar? ¿Y cómo se va a tratar? Es decir, ojito, no podemos aceptar todo lo que nos dé el cliente. Muchas veces el cliente busca la comodidad. Entonces nos encarga un tratamiento mínimo y de repente nos manda un fichero que contiene la vida, la enfermedad, la no sé qué. No, a mí no me des esos datos, por Dios. Dame los datos mínimos que necesito. Porque si me das más datos, el riesgo me lo estás pasando a mí, ¿no? Incluso en el día a día, a lo mejor ese tratamiento va cambiando. A lo mejor empezamos con un negocio pequeñito y ese negocio va creciendo y cada vez hace falta más datos. Pues tener cuidado porque ese incremento de información hay que analizarlo, ¿vale? Por supuesto, ¿quién tiene acceso a esta información? Muchas veces solo pensamos en la gente de, por ejemplo, de AT Sistemas, ¿no? Bueno, es que solo va a tener a gente de AT Sistemas el acceso. Pero tenemos, yo qué sé, tenemos una persona por ahí que esté desarrollando, un autónomo. O tenemos, por ejemplo, yo qué sé, tenéis SAGE, por ejemplo, pues SAGE os da soporte. El soporte de SAGE podría llegar a ver vuestra información, por ejemplo, o la de un tercero, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero algo tan estúpido como es que subo la información a Amazon y ese servidor de Amazon, ¿dónde está? ¿Está en Europa? ¿Está en Estados Unidos? Pues eso es una forma de acceso, que Amazon te dice, yo no accedo a la información, ya, pero es parte del tratamiento, ¿no? Aquí decimos, hay una cesión a terceros. Esa cesión a terceros, por supuesto, suelen ser colaboraciones. No sé, a lo mejor, imaginaros, pues en AT Sistemas, por ejemplo, tenéis beneficios sociales, ¿no? De decir, oye, pues tengo posibilidad, me dan cheques restaurante, por ejemplo. Bueno, pues vuestra empresa tiene que dar cierta información a la empresa de los cheques restaurante para que os los puedan mandar, por ejemplo. Eso es una cesión. ¿Vale? Pues eso hay que analizarlo, por ejemplo. Y luego, por supuesto, cuando finaliza la utilidad de esa información o finaliza el negocio con el cliente, ¿cómo elimino esa información? Que nunca pensamos en ello, ¿no? Pues ya no vale con... No,
tengo aquí la información de por vida y ya está. No, hay que tener en cuenta que si el cliente se va, ¿qué hago con ese dato? ¿Lo borro? ¿Y cómo lo borro? O si no lo puedo borrar, ¿qué tengo que hacer para que no se siga tratando y que la gente no tenga acceso a él? Pues esto es, digamos, los elementos que nosotros planteamos que se analicen cuando hay un tratamiento nuevo, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener presentes cuando hacemos un tratamiento, ya sea nuevo o actual? Nosotros siempre pedimos que se planteen estas preguntas, ¿no? Primero, ¿tenemos consentimiento para usar esa información? Pues hay veces que no, porque asumimos que es algo tan sencillo, o hay veces que no hace falta. Como decía mi compañera, hay veces que está intrínseco pues, en el contrato comercial con el cliente, o bueno, pues que estamos, llamémosle, preautorizados, pero nos los tenemos que plantear. Sobre todo cuando hay tratamientos nuevos, muchas veces el riesgo es, tengo un cliente que ya le hago un trabajo y de repente me pide una cosa nueva, pues y normalmente suele ser alguien del día a día. Oye, necesito que me hagas este nuevo informe y tal. Bueno, pues tenemos que pararnos y pensar, a ver, ¿estoy autorizado a hacer esto o es algo que debemos plantear, ¿no? Si hemos informado sobre el uso de la información al interesado, a lo mejor no necesitamos pedir autorización, pero la información nunca está de más. La transparencia es muy importante. Entonces, pues habrá veces, a lo mejor en un uso interno, pues no es necesario, pero sobre todo cuando tenemos relaciones con terceros siempre es importante informar. Oye, a partir de ahora la información la vamos a usar en este otro nuevo tratamiento. Vosotros, si recordamos un poco, hay dos grandes elementos, el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. El responsable es como el dueño de la información. Imaginaros, por ejemplo, responsable AT Sistemas. Vosotros sois empleados de AT Sistemas, le dais la información a vuestra empresa, pues AT Sistemas es el responsable de esos datos. Ahora llega AT Sistemas y dice, señores de Kyberboard, hacerme la nómina de mis chicos que yo no quiero hacerla. Nosotros ya seríamos encargados porque AT Sistemas nos da su información y con una finalidad que es hacer las nóminas exclusivamente. Entonces, nosotros somos encargados, no tenemos poder de decisión ninguno, solo podemos hacer las nóminas tal cual nos diga AT Sistemas que es el responsable. Pues en este caso, nosotros lo que tenemos que decidir es, oye, hemos informado de ese nuevo tratamiento al responsable, si no lo ha pedido él, por supuesto, pues no lo ha pedido él, pero a lo mejor debería quedar por escrito en algún sitio. ¿Utilizamos los datos estrictamente necesarios? No hagamos mega informes que tienen información de todo lo habido por comodidad. Limitemos el acceso a los datos. O sea, si solo necesito el nombre y el correo, solo el nombre y el correo. Porque si una vez hay una fuga de información, no es lo mismo que se haga público solo mi nombre, a que se haga mi nombre, mi cuenta bancaria, mi afiliación política y yo qué sé, lo que sea, ¿no? Por supuesto, la típica pregunta. En este tratamiento, ¿cómo vamos a responder a esos derechos ARCO? Tener en cuenta que la compañía tiene ya unos procedimientos definidos genéricos para ese tratamiento de las peticiones ARCO. Esos procedimientos, al final, se disgregan en peticiones que hay que cumplir en los diferentes sistemas, aplicaciones o servicios, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a dar cumplimiento. Nos hemos encontrado aplicativos nuevos que resulta imposible cancelar el acceso a información cuando la piden porque el aplicativo no contempla esas cosas. Bueno, pues habrá que buscar una solución, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener presente y el día que ocurra algo, cómo procedemos. Es decir, ese procedimiento para tratamiento de las brechas, hay uno en AT Sistemas, ¿vale? Y lo tenemos que tener claro. Lo que no puede ser es, cuando ocurra, no, oye, es que no sé cómo proceder y mandamos un correo a nuestro supervisor y ponemos en copia a no sé quién y no, tenemos que tener claro cómo responder eso. Porque cuando ocurra tenemos 72 horas. Incluso, la mayoría de los casos, nuestros clientes nos van a marcar plazos mucho inferiores. Lo normal es que el cliente te diga, si ocurre algo, avísame a mí en 24 horas porque luego yo tengo que ver lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos que tener claro eso, ¿vale? ¿Sabemos cómo eliminar la información cuando terminemos, cuando termine esa finalidad o cuando termine, no solo la finalidad, cuidadito, que la información tiene que tener una duración en el tiempo? Entonces, a lo mejor tenemos un cliente que llevamos trabajando con él 20 años, sí, pero la información a lo mejor no podemos tenerla de hace 20 años hacia acá. Entonces, hay un procedimiento también, un protocolo para tratar esa caducidad de la información. Lo tenemos que conocer y en los tratamientos nuevos tenemos que evaluarlo. Cuando venga ese cliente y nos diga, oye, quiero que me gestiones la tienda para vender mis productos, lo que le tenemos que decir es,
¿Cuánto tiempo quieres mantener tu listado de clientes? Pues nos dirá, oye, pues mientras haga peticiones es un cliente vivo, pero cuando lleve 4 años sin pedirme nada o 5, pues ya no me interesa tener esos datos. Bueno, pues que tenemos que definir esas cosas, ¿no? Ojito con tratamientos de datos que tengan que ver con perfilados o toma de decisiones automáticas. La Agencia de Protección de Datos los tiene mucho miedo. Es decir, todo esto que hablábamos del Cambridge Analytica o del Amazon que me empieza a vender cosas en función de lo que pone mi camiseta, ojito con eso, analicémoslo con mucho cuidado y sobre todo si se toman decisiones automatizadas, cuidadito, ¿vale? Sobre todo porque esos tratamientos suelen ser para procesar millones de registros y una de los factores que marca la gravedad de una brecha de información es el número de registros o de personas afectadas. Entonces, eso es importante, ¿vale? Otra vez, volvemos a las mismas. ¿Quién accede a los datos? Que solamente tenga que acceder quien debe acceder. Es decir, la típica pregunta es si el responsable de sistemas, de AT Sistemas, tiene que ver las nóminas del personal. Pues no creo, pero las puede ver. Pues a lo mejor sí, porque si es el responsable de sistemas, pues tiene posibilidades de ponerse claves o no. Entonces, esto hay que definirlo bien, toda esa parte, ¿no? Y también la pregunta, ¿dónde se encuentra mi información? Si se encuentra en España, en mis servidores, se encuentran en la nube, pues ¿en qué servidores? ¿Dónde están esos servidores? ¿Están en Europa? ¿Están en México? ¿Están en Estados Unidos? ¿Dónde está esa información? Estas preguntas son importantes que nos las hagamos, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos más comunes? El mayor de todos es el fallo humano. Lo que decía mi compañera, pues enviar un mail a un destinatario incorrecto, por ejemplo, o adjuntar un documento que no es. Eso es, vamos, muy fácil que pase porque muchas veces podemos meter todo el dinero del mundo en tecnología de seguridad, pero al final las personas estamos detrás. Y lo típico también es poner una clave con el POSIT, ¿no? Un POSIT ahí que en la pantalla y esta es mi clave de acceso. Pues se pueden gastar millones de euros en seguridad y eso pues nos va a tirar todo por tierra, ¿no? Acceso a más información de la necesaria. Normalmente las aplicaciones antiguas, pues cuando accedes a los datos, accedes a todo, porque no estaban pensados para perfilar accesos y controlar a qué información podemos acceder en función de nuestro perfil. Bueno, pues limitemos esa información. Si generamos informes para un tercero, mandémosle la información estricta, ¿no? Acceso de la información por parte de personal no autorizado o cesiones a terceros, por ejemplo, subcontrataciones sin autorización. ¿Vale? Pues es normal pues, que haya veces que digas, oye, pues voy a desarrollar una aplicación web, no llegamos, cojo un autónomo. Y no lo tenemos en cuenta y no hacemos nada con él porque es algo puntual. Bueno, pues hay que tener cuidado. O, por ejemplo, una cosa típica es, tengo unos ficheros en mi ordenador, comparto una carpeta en mi ordenador y le doy acceso a todo el mundo. Y ahí voy poniendo cosas porque es para verlo con mi compañero. Ya, pero es que tu compañero y toda la empresa, porque acabas de abrir un agujero ahí tremendo, por ejemplo, o ahora en la nube, ¿no? Subo esto a OneDrive y mando un enlace compartiendo y el enlace sé que se lo mando a fulanito, pero luego fulanito yo no sé qué hace con ese enlace, pues tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Tratar información sin consentimiento del responsable. Pues hay veces pues que, oye, ahí nos encontramos con empresas que dicen, yo te estoy haciendo seguros de vida. Y de repente pues llegan y dicen, me viene fenomenal porque como tengo un montón de datos tuyos, pues además te voy a dar esta información, me viene bien pues para venderte, yo qué sé, te veo delicado, te voy a vender unos aparatitos con el botón de SOS. Pues perdóname, pero yo no te doy la información para eso. Te doy la información para que me hagas un seguro de vida, ¿no? Pues tenemos que tener claro que el uso que hacemos de los datos estamos autorizados. Mantener la información después de la caducidad. Esto es en informática normalmente el espacio en almacenamiento siempre sube, nunca he visto que baje, pero porque la información nunca se elimina. Pues lo siento, hay que borrarlo. Y esto es uno de los motivos por el que el papel es muy malo, porque ¿cómo controlas la caducidad del papel? Pues me tengo que leer hoja por hoja a ver de qué año es y empiezo a tirar. Bueno, pues el papel es caro, pues no lo usemos. Generación de información temporal durante el tratamiento, que no se elimina, es muy normal. Yo estoy haciendo un trabajo y genero un Excel pues para ir punteando, pues esto ya está, esto está. Bueno, pues cuando termine ese trabajo el Excel debería eliminarse,
Pues muchas veces esos ficheros temporales que se generan a lo largo del tratamiento nunca se eliminan. Pues eso tiene información también de carácter personal. Debemos tener claro y ser conscientes que esa información debe ser eliminada o protegida debidamente, ¿no? Que eso es el día a día, pues genera ese tipo de información, ¿no? Por supuesto, uso de aplicaciones de perfilado o de toma de decisiones automáticas. Bueno, pues eso también tenemos que tener en cuenta. El famoso Big Data, pues es muy normal cada vez más. Pues cuidadito que es otro riesgo, ¿no? Enviar datos a un país de riesgo. Las multinacionales, por ejemplo, es muy típico de soy una multinacional, tengo representación en no sé cuántos países y mando información a mi matriz que está a saber. Bueno, pues estás haciendo un envío de información a un país extranjero, analízalo. O, en el caso de AT Sistemas, imaginaros que vosotros empezáis a desarrollar algo y tenéis gente que colaboran en España, en Francia, en Chile, en la India y en no sé dónde. Pues cuidadito, porque tenéis que ver esa información que estáis transmitiendo o clientes vuestros que estén en países externos, pues hay que ver esa información dónde va y si esos países son países de riesgo, ¿no? Y, por supuesto, amenazas tecnológicas como virus, hacker, bueno, pues eso es curioso, pero hay menos amenazas tecnológicas que fallo humano. Es curioso porque casi todos los incidentes, un 60-70% de los incidentes son por fallo humano y los mínimos son por hacker y por virus, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Bueno, ¿qué recomendaciones os damos en el día a día? A ver, la primera es que siempre que sea posible se cifre la información en tránsito o la que esté almacenada. ¿Por qué? Imaginaros el caso de que yo me equivoco al mandar un mail. Si ese mail lo pongo una clave, pues llegará a la persona que no es, pero como no conoce la clave, pues no lo puedo abrir. Pues ya tengo menos riesgo. O esa carpeta que tengo compartida sin darme cuenta con todo el mundo, pues la gente podrá acceder, pero si la información está cifrada, pues no la podrán leer, por ejemplo, ¿no? Restringir el acceso a los datos, esto es vital. Es decir, los datos tienen que estar protegidos y solamente tienen que estar accesibles por las personas que deben tener acceso. Lo mejor que hay es crear perfiles de acceso, ¿no? Sobre todo, no penséis solo en las carpetas de Windows, sino también en las aplicaciones. No debe tener el mismo acceso un administrador que pueda cambiar, tocar, quitar, poner, que a lo mejor un operario junior donde solamente va a picar los datos para dar de alta cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Siempre que sea posible, anonimizar la información y tratar los datos necesarios. Si mandamos información para su tratamiento, pues si podemos de alguna manera sustituir los datos identificativos por códigos que no le digan nada a la otra persona, pues es un riesgo menor. Si se publicita en Internet por un error, pues que el empleado 3237 que vive en Jaén, pues no es lo mismo que decir, pues oye, José Antonio Blázquez que vive en Jaén, porque el nombre me identifica, ¿no? Por supuesto, siempre que sea posible almacenar la información en países que cumplan o que estén cubiertos por el Reglamento General de Protección de Datos. Evitemos usar países por ahí mucho más económicos que están saliendo ahora, bueno, siempre que sea posible, Europa. Y si tenemos, porque algún cliente tiene sedes en países así donde la seguridad de la información no es algo vital, debemos garantizar que sus medidas de seguridad y de protección de la información sean equivalentes a las que exige el Reglamento General de Protección de Datos europeo, ¿no? Eliminar ficheros temporales, lo que decíamos antes. En el día a día generamos mucha información temporal. Pues cuando terminemos, por favor, borrarlo. El caso más típico es, yo me voy a casa y tengo papeles encima de la mesa donde estoy todavía tratando. Bueno, pues la política de mesas limpias, el fichero Excel donde punteamos, hay que eliminarlo si ya no tiene sentido cuando acabemos, lo que sea, ¿no? Esas bases de datos que se crean temporalmente para hacer cruces y limpieza de datos, pues cuando se terminan hay que eliminarlas. Todo ese tipo de información hay que tenerlo presente, ¿no? Por supuesto, tener acuerdos de confidencialidad y contratos de RGPD firmados, tanto internos como externos. Si damos un servicio a un cliente, la gente que preste ese servicio al cliente tienen que tener sus acuerdos de confidencialidad. Con el cliente tenemos que tener el contrato de RGPD. Si subcontratamos, pues que estemos cubiertos también a nivel legal, ¿no? Que tengamos claro cuál es la caducidad de la información.
no hay una fecha establecida. Es decir, ¿cuál es la fecha? La que buenamente podamos demostrar como justa. Sí que es verdad que hay tipos de datos, como decía mi compañera, que sí que tenemos una obligación legal de guardarla durante X años por temas legales, pero que lo establezcamos, que digamos, oye, pues mira, yo qué sé, los currículum, ¿cuánto tiempo voy a guardar los currículum en mi empresa? Pues lo que decidáis, con una justificación, pero que se cumpla. Cuando pase ese plazo, se tienen que eliminar esos currículums, ¿no? Por Dios, evitar el uso del papel. El papel es carísimo y dificilísimo de proteger. ¿Cómo garantizáis que una persona no tenga acceso a un papel? No, lo pongo bajo llave. ¿Y cómo guardas registro de quién ha accedido a ese papel? ¿Y cómo verificas que la información de ese papel está actualizada? ¿Y cómo haces para garantizar que ese papel, cuando llega en los 4, 5, 10 años que has establecido, se elimina? El papel es caro de mantener y difícil. Formar y concienciar en la importancia de la seguridad y la privacidad. O sea, mucha gente, el problema es que no es consciente del daño que puede producir por tratar la información así a la ligera. El simple hecho de mandar un mail y yo recibirlo en mi móvil puede suponer un daño grave si a mí me roban el móvil y acaba en manos de quien no deba, o la típica broma de hago una foto y lo publico en Facebook y resulta que detrás en la pantalla estaba una información gravísima. Bueno, pues cuidadito, porque todos tenemos responsabilidad, ¿no? Debemos conocer y seguir las políticas de seguridad de la compañía. Tenéis una cosa muy adelantada, tenéis la ISO 27001. Eso es el pilar sobre el que se centra la protección y el RGPD en esta compañía. Tenéis que ser conscientes de cuáles son los protocolos, las políticas, los procedimientos, los controles. Eso es vital, porque ahí es donde nos estamos basando. Vosotros, al final, realmente ese Reglamento General de Protección de Datos no debería tener un impacto muy grande en vuestra operativa, porque ya estáis certificados en 27001 y muchas de las cosas las estáis haciendo sin daros cuenta, porque ya está establecido, ¿vale? Por supuesto, copias de seguridad. O sea, eso es el gran clásico. Pues oye, si se me ha borrado los datos, pues tengo que tener copias. Y trazabilidad del tratamiento. Esto es otra medida que es importante. Es decir, el día que ocurra algo, yo no puedo saber si es grave y el impacto que tiene si no sé lo que ha ocurrido. Entonces, guardemos registros de los accesos, guardemos registros de la información que ha sido accedida, guardemos registros de qué se ha hecho con ese dato y de esa manera, si un día ocurre algo, tendremos muchas posibilidades de identificar qué ha ocurrido, a cuánta gente ha afectado, si ha llegado a afectar a alguien y cómo cerrar ese agujero. Si no tenemos trazabilidad va a ser difícil, ¿vale? En la parte ya un poco por centrarnos en... ¿Me oís? ¿Hola? Sí, hola. Hola, perdona, Hola. una pregunta muy rápida. Sí, sí. O sea, guardar los registros, tanto registros como lo que sería propio código fuente, etcétera, de un cliente, de un posible proyecto, ¿durante cuánto tiempo mínimo debemos guardarlo? ¿O máximo? A ver, por temas legales en informática, los registros se guardan 2 años. Te obligan a guardarlo al menos 2 años. Pero eso no quiere decir que sea como máximo 2 años. La empresa debe marcar cuánto tiempo desea guardar esa información. Tener en cuenta que esos registros normalmente para el RGPD lo que nos va a dar es si hay una fuga de información para poder contenerla. Y estamos hablando que la fuga de información la tenemos que declarar en 72 horas, con lo cual esos registros de seguridad a partir de las 72 horas ya no tienen sentido, porque tenemos que saber qué ha pasado, cómo ha pasado, que luego la empresa los guarda. Pero cuando nos hacen falta es, oye, ha ocurrido algo, pues inmediatamente tenemos que buscar esa información para averiguar lo que ha ocurrido, ¿vale? Luego, ¿que los queremos guardar 2 años? Pues es lo mínimo. ¿Que queremos en vez de 2, 5? Bueno, pues si lo justifica la política de la compañía, pues estupendo. También es verdad que tenemos que ver, porque no siempre, la trazabilidad no siempre es posible. Hay aplicaciones que no guardan trazabilidad de lo que se hacen con los datos, pero a lo mejor se pueden cubrir, pues yo qué sé, con los registros de acceso a los equipos informáticos, ¿vale? Vale, ¿y lo que es propiedad intelectual propia del cliente? Sí. Es decir, porque una cosa son los registros de seguridad que podamos ir detectando y tal, pero y eso es guardar la trazabilidad, pero lo que, por ejemplo, nosotros cuando realizamos un proyecto, pues hacemos el proyecto, código fuente, etcétera, y lo guardamos en nuestra infraestructura, porque no siempre se realiza desde el cliente. ¿Vale? En estos casos, ¿cuánto tiempo marca la ley
para guardar algo que en principio como propiedad intelectual no es nuestra? El código fuente al reglamento le da igual, porque no es un dato de carácter personal. El reglamento lo que te va a marcar es el tratamiento que hagas de los datos personales que te dé ese cliente. O sea, el Reglamento General de Protección de Datos, el código fuente, como si lo borras al día siguiente. Es que no le preocupa nada, porque no tiene datos personales. No, y a la GPD no, eso es verdad. Eso es. Vale, pero bueno, ¿tú sabes la respuesta a lo que te he preguntado? A ver, es que eso, la respuesta es, básicamente, es la que marca la compañía en función, porque el código fuente, quien te lo va a marcar es el propio cliente. Es decir, ¿a ti te interesa mantener ese código fuente del cliente por algún motivo? No lo sé. Si a ti te interesa, lo que hay que definir con el cliente es tu código fuente, lo voy a guardar los años que a ti te interese, porque como es propiedad intelectual, tú no deberías poder utilizarlo para otros proyectos, ¿vale? Entonces, normalmente lo que a ti te interesa es asumir esa responsabilidad el mínimo tiempo posible, porque al asumir ese código fuente en tu sistema, tú asumes unas medidas de protección. Tienes que tener unas copias de seguridad, tienes que tener unos sistemas para que ese código fuente no lo copie otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, salvo que tú tengas algún interés para tenerlo más tiempo, tú debes marcar en el servicio con el cliente, decir, oye, tus códigos fuente lo voy a marcar durante la duración del contrato contigo. Y una vez que finalice el contrato, yo te los doy en un pendrive y yo me desentiendo. O lo guardo un año, pero eso es algo que tenéis que marcar entre el cliente y vosotros. Ok, vale. Gracias. Lo que sí me gustaría explicaros es un poco el procedimiento o el proceso que hemos hecho con AT Sistemas para que sepáis en qué situación estamos y cómo seguir en el día a día. En AT Sistemas lo primero que hemos hecho ha sido una identificación de los tratamientos de información que hay, tanto internos, es decir, en los que sois responsables, como externos, en los que sois encargados. La diferencia es, los internos son lo que mantiene viva la compañía, pues la gestión de las nóminas, las contrataciones, todo esto, y los externos son los servicios que prestáis a los clientes. Con estos tratamientos se ha elaborado un inventario. Es decir, hay en una documentación donde se recogen todos los tratamientos que han sido identificados, pues se recoge quién los hace, en qué sistemas están, cuánto tiempo se mantiene la información, quién accede, etcétera. Se ha hecho un análisis de riesgos, en el cual en cada uno de esos tratamientos se han identificado las amenazas más probables y eso se ha macheado con las medidas de seguridad que tiene AT Sistemas para ir viendo pues, ese riesgo residual que queda, pues cuál es en cada uno de los tratamientos. Eso es la situación a día de hoy. Todo esto se ha basado en la ISO 27001 que tenéis. Es decir, que seáis conscientes que en AT Sistemas hay una certificación de seguridad donde existen muchos procedimientos y protocolos que marcan el día a día en el tratamiento de la información. Eso tenéis que conocerlo porque es en lo que se supone que estáis trabajando a día de hoy. La otra parte, la parte de los clientes, tenéis una problemática importante en cuanto a que prestáis muchos servicios y cada cliente os demanda unos servicios muy personalizados. Nosotros lo que hemos intentado desde el minuto cero es hacer unos grandes perfiles o unos servicios muy generales en los cuales intentar englobar los diferentes servicios que vais a ir prestando. Porque, seamos realistas, hay que hacer una adaptación real, no una adaptación formal. Entonces, el reglamento de protección de datos debe ser algo que se gestiona en el día a día. No puede ser las típicas auditorías que nos ponemos a trabajar un mes antes en generar información deprisa y corriendo para pasar el examen y ya está. El reglamento de protección de datos tiene que ser algo que mantenamos en el día a día y tiene que ser algo que nos lleve el mínimo tiempo posible, porque si no, pues es inmantenible, ¿no? Entonces, nosotros hemos definido unos perfiles de servicio estándar que cubren el 80% de los servicios que da AT Sistemas. Hemos definido pues, que dais servicios de formación, que dais servicios de desarrollo, que dais servicios de mantenimiento. Alguno más, Lola los conoce todos. Consultoría, formación, selección de candidatos, SAR y asistencia técnica. ¿Qué es importante? Hay otra serie de servicios que son mucho más personalizados y que manejáis incluso información delicada. Por ejemplo, tenéis clientes que están en el sector de la sanidad. Esos servicios, analizarlos con mucha calma, ¿vale? O sea, ver exactamente qué información nos dan, ver todo eso que hemos hablado antes, de dónde se almacena, quién tiene acceso, eso tratarlo con cuidado. Y habrá que hacer, a lo mejor, en esos casos, pues hay que hacer un estudio pormenorizado para detectar esos
esos riesgos y definir un tratamiento y unas medidas de seguridad correctas, ¿vale? También es importante, tenéis gente desplazada en los clientes. Nuestra experiencia lo que nos dice es que una vez que un técnico se desplaza a un cliente, se le pierde un poco la visibilidad, porque al final el cliente cada día le va pidiendo cosas nuevas. Al final, como está aquí, pues ya es como un empleado más. Bueno, pues esos técnicos que tenéis en clientes deben ser conscientes de la importancia de proteger la información y se les debe dar unas pautas que son complementarias a las medidas de seguridad que marca el cliente. Es decir, lo que vosotros le contéis que tiene que cumplir ese técnico no está reñido con que luego el cliente le exija otras, ¿vale? Esto es complementario, pero que lo tengáis también en cuenta, ¿vale? Simplemente os repito lo mismo del principio. El sentido común debe gestionar esto. No nos volvamos locos. O sea, si queremos ser muy puristas y cumplir esto a rajatabla, nos va a suponer un esfuerzo, llamémosle burocrático, tan grande que al final, al cabo de 3 meses, lo vamos a abandonar. Vamos a ser coherentes, vamos a apoyarnos en la tecnología, que la tecnología nos hace mucho del trabajo, la tecnología guarda registros de acceso, la tecnología tiene herramientas de ciberseguridad que nos protege la información, podemos buscar soluciones de cifrado. La parte nuestra implica poner ese conocimiento y esa atención a todos esos tratamientos. Cuando hagamos algo nuevo, nosotros tenemos que ser los que tengamos la inteligencia, ya usaremos la tecnología como herramienta. Entonces, intentemos hacer esto de una manera ágil y eficiente y, sobre todo, interioricémoslo. No lo asumamos como, ya me han traído otra tarea más, ahora, como no llegaba antes, que tenía pocas cosas que hacer, ahora me ponen aquí esto, ya sigue, me tiro por la ventana. Si lo asumimos como algo interno, en el día a día lo vamos a empezar a hacer sin que nos demos cuenta, ¿vale? O sea, es algo que al final se acaba haciendo de una manera muy automática. ¿Que requiere un poco más de tiempo? Pues es probable que es un poco más de tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que el riesgo que corremos si no lo hacemos es muy grave. Entonces, merece la pena dedicarle un poco de tiempo todos los días y hacer las cosas bien a correr ese riesgo cuando las implicaciones que puede tener son graves, ¿vale? Y bueno, pues yo por mi parte termino, me pongo a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o lo que sea. Lola tiene mi contacto, pues no dudéis en consultarnos, ¿vale? Y bueno, espero no haberos aburrido mucho, porque la verdad es que esto al principio asusta un poco, pero luego al final la vida sigue y esto es una cosa más, ¿vale? Entonces, pues nada, gracias a todos. Solamente una puntualización con respecto al tema de la identificación de nuevos tratamientos o dudas o lo que tengáis. Se ha puesto en marcha, se comentó hace poquito, una opción nueva dentro del portal de soporte de sistemas corporativos que tenemos habilitado y en caso de que detectéis un tratamiento nuevo o que tengáis dudas o que alguno de los tratamientos que ya está en marcha tengan modificaciones, abrid por ahí el ticket, la solicitud o el soporte para que lo podamos gestionar. Como decía José Antonio, tenemos varios tratamientos identificados a nivel de negocio que son un poco genéricos para lo que comentábamos, consultoría, formación, selección de personal y demás, pero si hay algún caso en el que se detecte que hay cuestiones muy específicas o bien se tratan con datos sensibles, sí que tendríamos que tenerlo presente y tendríamos que identificarlo como un nuevo tratamiento y gestionarlo de una forma alternativa a la que ahora mismo lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, cualquier duda o lo que decimos, tratamientos nuevos o incidentes de seguridad relacionados con datos de carácter personal, gestionámoslo por esta vía, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, cualquier duda que tengáis, me podéis trasladar la duda también a mí para que lo pueda tratar, ¿no? No sé si tenéis alguna duda por ahí en remoto o por aquí que queráis comentar. A mí me preocupa sobremanera porque yo manejo los datos personalmente de toda la compañía. Entonces, yo que soy el inspector de todo esto, yo hablaré con el responsable para plantear en el roadmap del 2020 abordar acciones sobre todos esos datos para empezar todos estos procesos, porque creo que tenemos bastante trabajo. Ya
ya no a título personal, o sea, aquí tocábamos por un lado el título personal de cómo debes comportarte frente a los documentos que manejas, sino de carácter de cada compañía. Y porque a día de hoy el único tratamiento que nosotros estamos haciendo cuando nos llega la solicitud de algún empleado y nos dice no quiero que mis datos, quiero que borréis mis datos. Y se hace un poquito de esa manera. Entonces, creo que aquí, o sea, yo levantaré reuniones contigo en este caso para ver cómo debemos proceder, orquestar los procedimientos y definir, hacer unos análisis, diseñarlo e implementarlo, porque creo que tenemos muy cogido con pinzas. Y trasladarlo también al resto de la compañía, porque lo que también vemos a lo mejor es que por tu parte tú vas a hacer ese borrado a nivel de ATDs, pero a lo mejor no llega a vuestro lado de alguna forma, o no llega a selección, o no llega a SAFE. Pero nosotras en realidad sí no podríamos. No, claro, pero imagínate que a lo mejor la parte de selección tiene, yo qué sé, el currículum en un cajón, que no debería, pero lo tiene, imagínate. O la parte de laboral tiene impreso algún tipo de documentación. Pues a lo mejor sí que por la parte de ATDs lo tiene gestionado, pero no lo tenemos por el resto. O a lo mejor incluso en la parte de gerentes tenéis un Excel que maneja datos de los responsables de los clientes. Todo eso al final tenemos que ir aterrizándolo, ¿sabes? Y es ir cogiéndolo e ir implantándolo. Vamos a hacer los próximos semanas, digamos, una especie de auditoría interna revisando todo lo que nos ha pasado que Iberlex y que Iberboard en relación a todo ese proceso de adaptación, y vamos a ir viendo que realmente estemos haciéndolo. Y, pues bueno, con estas jornadas un poco de formación, que por cierto aprovecho para pedir a todos disculpas por el que se ha enviado con muy poquita antelación la convocatoria, pues con este tipo de jornadas, con los planes de concienciación que estamos lanzando, con las píldoras y demás, pues queremos intentar hacer llegar todo esto a toda la compañía. Y bueno, somos muchos, es complicado, pero bueno, poquito a poco lo intentaremos hacer. Una cosa es que, por ejemplo, lo que decía David, vale, alguien pide que le borre los datos, se lo borramos, lo dejamos reflejado que está borrado. Claro, esa base de datos, por ejemplo, de selección, o nosotros que tenemos las claves en InfoJobs. Yo veo InfoJobs, veo el teléfono del candidato, te llamo. Claro, tú no vas... O puedo comprobar en la base de datos que está todo eso borrado. O sea, ¿hasta qué punto nos protege? Porque él ya está dando sus datos a InfoJobs. Entonces, está expuesto a que cualquier empresa que tenga acceso a todos sus datos a InfoJobs... Hay que analizarlo como sea ese tratamiento para futuros contactos con como candidatos estemos protegidos frente a llamar a alguien que no debamos. No, pero estamos protegidos frente a los procesos de selección, porque en el momento que tú pones su currículum en un local en remoto no nos van a Lo que tenéis. Da igual porque el problema que me lo podéis trasladar más que nada porque estamos grabándolo y además en remotos. Lo que tenéis que tener en cuenta en esta casuística es tener claro quién es el responsable, quién es el encargado y sobre todo quién recopila la información, ¿vale? En el caso de InfoJobs, el candidato se lo da a InfoJobs e InfoJobs nos da a nosotros la información. El candidato a quien tiene que pedir cancelar esa información es a InfoJobs, no a nosotros. Nosotros nos puede pedir que cancelemos lo que queramos, pero vamos a cancelar en nuestro sistema, pero nosotros en InfoJobs no podemos cancelar. En el momento que tú le dices, he visto tu currículum a través de la base de datos de InfoJobs, ya estoy protegido. InfoJobs es el que tiene que cumplir, porque él es el que recae. No nos borran sus datos de la base de datos de AT Sistemas. Eso es relativo, porque si la empresa, no sé si el candidato te ha dicho, no quiero que AT Sistemas se vuelva a poner en contacto conmigo, ¿Correcto? Pero eso no es un derecho del reglamento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo derecho a que cancelen mis datos, no que no te pongas en contacto conmigo nunca. Si no está contemplado. Puede querer estar en InfoJobs para que el resto de empresas le llame, pero como aquí ya te ha dicho que no. Hay una cosa. Hay una cosa que es tenéis que tener en cuenta lo que os comentaba antes de esa previsible estafa o chantaje. Se ha definido una propuesta de gestión de derechos ARCO, ¿vale?
puede pasar que tengáis una persona, llamémosle cansina, que os esté todos los días pidiendo cosas y os consuma unos recursos impresionantes, ¿vale? Entonces, lo primero que dice la ley es, cuidado, yo te respondo, pero te respondo una vez, no te respondo todos los días. Entonces, hay un límite en esas peticiones. Todo eso se tiene que gestionar en una herramienta. Lo mejor es que sea una herramienta tecnológica, porque cuanto más, si es tecnológica, la consulta es sencilla. Entonces, si por ejemplo llega ese señor y nos dice, oye, que no quiero que AT Sistemas se ponga en contacto conmigo porque no quiero, estoy cansado, lo que sea. Si nosotros registramos esa consulta en ese tratamiento ARCO, si nosotros podemos decir, oye, antes de llamar voy a hacer un chequeo. A ver este señor si está en esas peticiones ARCO. Ah, no está. Ya está. No hay problema. También os digo una cosa, no os volváis locos porque, vale, le llamo. ¿Y qué daño le he causado por llamarle? ¿Le he molestado? Sí. Bueno, pues nos denunciará. ¿Y qué nos van a hacer por...? ¿Sabes? No es un daño grave. O sea, al final también tenemos que ser conscientes de que hay que valorar el impacto del problema. Si yo le llamo a un señor y le he molestado la siesta, pues no me van a multar con 20 millones de euros. Ahora, si yo cojo y me hago público 50 millones de registros sanitarios en Internet, leche, ahí tengo un problema. Entonces, hay que verlo todo en globalidad. Por eso no nos volvamos locos, porque el tema es el miedo, lo que trae al final el pánico nos trae al final... es ser más papistas que el Papa, y si somos más papistas que el Papa nos vamos a cansar muy rápido del cumplimiento y no lo vamos a cumplir, pues nos va a llevar tanto tiempo que es imposible. Entonces hay que aplicarle el sentido común a todo. También hay que asumir un pequeño riesgo, o sea, suena mal, pero tener en cuenta que el 100% es imposible. O sea, cuanto más riesgo bajemos, más caro económicamente y en recursos nos va a suponer. Entonces hay que sentirnos cómodos en un nivel de riesgo y de capacidad de trabajo donde lleguemos y digamos, ¿tengo un riesgo? Pues lo tengo, pero es que si no, no puedo trabajar. Entonces, ese es el límite donde tenemos que llegar. Pero realmente el caso de InfoJobs está legitimado. O sea, es como si yo, por ejemplo, le digo a Vodafone, no me llames más. Y de repente me escribe una oferta que dice, oye, pues te inscribes aquí, te hago las mejores ofertas de todas las compañías. Y me llama Vodafone. Oye, yo he legitimado a este tercero para que me ponga en contacto con todos. Vodafone me llama y no me llama por lo que me llamaba antes, y los datos los ha obtenido de otra forma. O sea, yo el contrato lo tengo con InfoJobs. Yo como trabajadora, yo autorizo a InfoJobs a ponerme en contacto con empresas que considere que pueda encajar mi perfil. Entonces, si InfoJobs te da la tortilla de sistemas, aunque yo en su momento dije, yo no quiero que me llamen de sistemas porque yo por el reglamento no tengo derecho a que no me llamen de sistemas. Yo tengo derecho a que de sistemas elimine mis datos. Pero si le llegan a través de InfoJobs y yo te llamo, o sea, quiero decir, ahí me ha autorizado InfoJobs y yo he autorizado InfoJobs. Si yo quiero que Antesistemas no me llame, lo tengo que hablar con InfoJobs. Y yo cuando me llamas te digo, oye, te he llamado porque he visto tu currículum en InfoJobs. Oye, es que no quiero que me llames más tú. Muy bien. Pero yo estoy legitimado. Le tengo que decir que viene de InfoJobs. O sea, realmente no puedo hacerlo. ¿Cómo sabes tú que está fuera? Claro, porque tú te das de alta en Instagram tiene un acuerdo con y está legitimado por un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y eso te acabo llamando. Tú como usuario, no sabes lo que hay detrás de esos consentimientos. Pero tienes que saber. Y tú como empresa externa que quiere contratar InfoJobs tampoco sabes qué hay. A ver, que tú no te leas la política de privacidad de InfoJobs es una cosa. Pero estar está. El desconocimiento de la ley. Claro, estar está, o deberías. InfoJobs ya te digo yo que está. Entonces, es un poco, o sea, al final el poder está en ti. InfoJobs no te dice, a este sistema no se lo voy a mandar, pero bueno. O sea, quiero decir, tú estás ahí para buscar empleo. Qué claro. Hay que dárselo todo. Es imposible. Claro, es que al final eso es completamente inmanejable para el usuario final. ¿Qué haces? Pongo un ejemplo, me fui a renovar el de carnet de conducir, me sacó un chorro así de hora y media, tardé 7 minutos en renovar mi carnet de conducir, cuando la ley de los 3 minutos que no tuve que leer era de cuarto de hora. O vas a arreglar el coche. Y dices, espera, que le pasa esto, fírmamelo. Claro, pero no voy a dar el compromiso. Sí. Un poco ahí yo creo que la ley de protección de datos debería de valorarse de otra forma. Tener en cuenta el problema de la ley es que es muy joven. La ley al final se ha creado hace muy poco. La crean gente que muchas veces no están implicados con la tecnología, son juristas. Son, con la ley. ¿sabes? Entonces, el problema es que la ley tiene que madurar. ¿Y cómo madura? Pues entrada de
Lo de las cookies, por ejemplo, pues nadie cayó. No, es que yo, como es un dato personal, yo puedo decir que no quiero cookies. Y cuando vuelvas a la página, ¿cómo sé que tú ya has venido antes y que no quieres? ¿Sabes? Entonces, hay muchas cosas que se van detectando en el día a día y que las van a ir madurando. También es verdad que... Al ritmo que crece la tecnología, creo que de ahí va a ir siempre lo Es que es lo que pasa. Y llega un momento que va a ir años luz, porque se va a entrecruzar de dónde han sacado esos datos que va a ser... O sea, desde este punto ya toda tu privacidad y todo está eliminado. Entonces, es un foco en el que ya tienen absolutamente todo, ya no puedes... O sea, creo que va a llegar un punto en el que es ingobernable, porque la ley se va desarrollando, sabemos cómo funcionan las leyes, y pasito a pasito, y la tecnología va... Pero también nosotros lo asumimos. Yo conozco mucha gente que tiene pues, Alexa en casa o el otro de Google. Al final nos gustan esas cosas. Y incluso yo en el móvil tengo puesto, sí, localízame, porque cuando hago una búsqueda, por ejemplo, pues un restaurante, quiero saber que me diga los que están alrededor y yo lo asumo. Tener en cuenta que al final la tecnología lo que busca es facilitar la vida. Y para facilitar la vida, cuanto más sepa de ti, más te lo voy a poder facilitar. El problema es que ha habido tratamientos que han sido criminales. O sea, lo de... Si alguna vez... hay un documental que se llama Cambridge Analytica, el escándalo, y si lo ves se te ponen los pelos de punta. Pues estos señores que tenían la capacidad, a base de la información tuya de Facebook y a base de ponerte vídeos recomendados en YouTube y tal, conseguían decantar las elecciones de un país. O sea, hasta ese punto llega el poder que tiene la información y la gente el día a día no lo valora. Dice, bueno, que tengan mío la posición de donde estoy yo ahora, tal. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Hace 2 años me fui a comer con un cliente y fuimos a un hotel y le invité a comer. Y llegó un cargo de la tarjeta a mi casa donde ponía hotel, no sé qué, y tuve una pelotera a mi mujer que decía, ¿tú qué coño haces en un hotel el miércoles, sabes? No, es que he ido a comer y tomar unas copas. Ya, y yo no me lo esperaba. Pero es que esa información está. ¿Entiendes? Entonces, a nosotros en los ordenadores hemos deshabilitado el asistente verbal de Microsoft, que te dice, hola, ¿qué quieres? Porque un día hablando por teléfono, pues de repente el ordenador abrió el Word y empezó a escribir todo lo que estábamos hablando. Pues es que es el día a día. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Bueno, pues yo, por mi parte, yo sí, porque a mí me gusta lo que me aporta. Ahora, hay que ver hasta dónde estás dispuesto a asumirlo. Es un poco lo que decís. A mí que vaya al taller y hace poco mi padre estaba en el hospital y no me querían decir la habitación donde estaba por protección de datos. Y yo decía, ¿y qué hago? Me recorro todo el hospital viendo... O sea, el final es que nadie sabe muy bien cómo aplicar las normas. Nos da tanto miedo que nos ponemos ya en el caso extremo total y a lo mejor la aplicación no es la más correcta, ¿vale? Pero yo creo que en el día a día vamos a aprender a trabajar con ella y si aplicamos el sentido común va a ser como lo que os explicaba el tabaco. Yo ahora veo gente a lo mejor fumando en un bar y me extraña. ¿Viste por qué está fumando? Y hace 2 años era lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no os asustéis. O sea... Pero es que muchas páginas también, ya no solo insisto, muchas páginas por internet te quieres dar de alta y si no aceptas la política incluso que te manden mensajes comerciales, no te dejan darte de alta. Y hay otras que... Yo no me lo leo los cosas así porque lo que me interesa es hacer el trámite que necesites rápido por internet. Punto. Lo ideal es que todas las páginas donde metáis datos os pida consentimiento implícito. Es decir, como decía mi compañera, 1 por 1 todos los tratamientos que se van a utilizar. Y además, los tenéis que marcar. No vale con que vengan marcados y digo yo acepto. No. Tú tienes que decir, te autorizo a que me des de alta, te autorizo a que me mandes publicidad, te autorizo a que no sé qué, y luego acepto. Sí, pero si no autorizas todos, no te dejas seguir. Claro, pero volvemos a trabajar a la misma. No, es un poco el tema de, si no me autorizas, no te dejo que te des de alta. Entonces, claro, dices, ya, pero entonces te tengo que consentir. Por eso os digo que al final... Esto es algo que va a ir madurando, pero es como, yo vengo, por ejemplo, a AT Sistemas y me dicen, sí, pero es que para contratarte, pues mira, tienes que consentir que a los clientes míos les mande tu currículum. Y yo digo, bueno, no, ¿por qué? Pues es que es necesario, porque es que para yo poderte ofrecer a un cliente tiene que saber tu capacitación. Pues, lo siento, no quiero, bueno, pues no, a lo mejor no es AT Sistemas tu empresa. Es que es un poco también lo que tenemos que ver, ¿no? Pero de verdad que no os asuste. O sea, el problema del reglamento es que enseguida nos viene la multa, el riesgo, que tenemos un día a día, que tenemos que seguir trabajando.
¿vale? Una pregunta, ahora que aquí lo me ha acordado. Un cliente sacó, como la ley de protección de datos, tenemos que, aparte de la plantilla del currículum, teníamos que subir en el portal del cliente los datos del candidato. Entonces, claro, yo te estoy dando su nombre, su número de teléfono. ¿Eso es legal? Porque hay otros que te dicen, mándamelo por iniciales y ya si nos encaja ya te pido todo. Porque claro, pueden ir y contratarle directamente y saltarlos a sistemas. Entonces, ¿lo pueden hacer? O sea, ¿estamos obligados a dar el nombre, apellidos y el número de teléfono como empresas? Lo necesita de verdad, es que normalmente como se soluciona es hablando con el cliente, es decir, ¿por qué necesitas el nombre? Obligados por ley no estáis. Obligado no estás. Es decir, otra cosa es el contrato que tenéis firmado con el cliente que te dice, mira, yo para seleccionar personal de sistemas quiero el nombre y apellido. Pues tú estás vinculado por el contrato. Es que la razón que nos dieron era la nueva ley de protección de datos. Por lo contrario, la nueva ley, cuanto menos datos, mejor. Mejor un candidato ni siquiera tienes un contrato tampoco todavía. No, si no subía nadie. Eso en cuanto se denuncia. Cuando puedas. Y negocias. Yo os digo porque muchas veces el problema es que la adaptación es una adaptación formal. Nosotros nos encontramos en muchas empresas, si tú pones en Google adaptación, te salen 100.000 empresas que te dicen, adapto tu empresa al RGPD. Y es mentira. Lo único que bajan son 4 cláusulas de Internet que te dicen, esto ponlo en la web y esto ponlo en el contrato. Ya estás, no hagas nada más que ya tienes el RGPD. Todo mentira. Hay una adaptación real. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas les han hecho esto y les meten el miedo, no, tú tienes que pedir esto, y realmente no saben lo que es el RGPD ni cómo lo tienen que cumplir. Entonces, mucho de esto es como cuando los niños, lo puedes castigar o lo puedes convencer. Si no le puedes convencer, pues al final le castigan. Pues aquí igual, si puedes al cliente decirle, oye, pero vamos a ver, ¿tú para qué quieres el nombre? Yo te mando candidato 1, candidato 2, candidato 3 y ya cuando tengas una opción de contratación de verdad, ya te mandaré los datos de la persona, pero de momento, ¿para qué los quieres? No, es que el reglamento dice todo lo contrario. El reglamento lo que busca es el anonimato. Entonces, es un poco negociar. También es verdad que vais a encontrar con clientes que digan, pues es que son mis normas y si quieres trabajar conmigo, pues son lentejas. Pues bueno, pues lentejas son. Por eso os digo que la ley al final está muy bien, pero que hay un día a día. Que lo que tenemos que ver es qué nivel de riesgo queremos aceptar, ¿vale? Y sobre todo, que no actuemos sin cabeza, que antes de nada simplemente reflexionemos. Oye, le voy a mandar esto, yo qué sé, a Sage para que me analice la base de datos de... Cuidado, a lo mejor no. A lo mejor primero tengo que ver por qué tengo que mandarle algo. O mi cliente va a mandar aquí todo el listado de clientes suyos de... cuidado que me estás mandando, ¿no? Y nada más. O sea, pensar en eso.